Este, como te decía, bueno, hoy es sábado 31 de julio del 2021 y pues vamos a dar inicio a la última sesión oficial de aprendizaje de la quinta generación de la Red LATAM de jóvenes periodistas. Como te comentaba, Pere, pues esta es una muestra de lo que ha sido, de lo que es esta quinta generación. En total fueron seleccionadas 60 personas de 18 países, personas tan jóvenes como Liliana Rivas, que si no mal recuerdo debe tener 20, 21 años, y en general todas son personas de 30 o por ahí hacia abajo. Y uno de los objetivos principales de esta red, más allá de las sesiones, que son uno de los pilares más importantes, pero más allá de las sesiones de aprendizaje, el objetivo máximo de este proyecto es que las personas entiendan la importancia de lo colaborativo y de lo regional, más en una región como la nuestra y desde una generación como la nuestra, en donde hay un montón de fenómenos y hay un montón de problemáticas que exceden las fronteras nacionales de un país. Entonces, pues esa es un poco la idea de la red LATAM, que sea como una primera escuela, un primer punto de encuentro para experimentar lo colaborativo y sobre todo también la empatía alrededor del periodismo, porque como tú sabes bien, pues este es un oficio en donde prima en ocasiones pues la soberbia, el ego y de pronto escuchar problemáticas de otros espacios, de otros países, hace, creo, que nos situemos en los zapatos de la otra persona y nos ayude a abrir un poco más la mente. Entonces, pues nada, eso es a muy grandes rasgos lo que es esta quinta generación. Yo estoy muy agradecido que nos acompañes por primera vez en una de estas charlas. Siempre nos has acompañado en casi todas las locuras que te he llegado a plantear. Entonces eres una persona muy habitual en nuestros foros, eventos, pero es la primera vez que te tenemos como tutor. También está acá, perdón, eso me olvidé decir hace ratito, está Quetzali Rosas, que es codirectora, mi socia, y pues sin ella esto no se podría realizar. Y pues nada, mi querido Pere, esto es la quinta generación de la Red LATAM. Bueno, pues gracias, Jordi, gracias ¿qué tal? Por tenerme aquí, por darme la oportunidad, y para mí es un honor y un placer volver a acompañaros, y con algunos de vosotros y vosotras pues ya he estado incluso platicando y en algunos casos trabajando y haciendo algunas cosas, ¿no? Ahora me voy a poner serio porque se acaba de conectar el jefe José Luis Sanz, entonces que como ya lo habéis tenido de profe, pues me cuadro, mis respetos, mi amor, mi cariño a mi amigo que está conectándose, poniendo la cámara por ahí. Bueno, os cuento un poco lo que yo os había preparado un poco de cara a esta propuesta de conversación, ¿no? A mí hay una idea de una pensadora argentina que me fascina, que es Rita Segato, que ella siempre habla de una idea que yo tomo prestada y que trato de aplicar siempre que puedo, que es el pensar en conversación, ¿no? Dice Segato que esa es una de las posibilidades de construir nuevos futuros, y a mí es una de las cosas que más me interesa, especialmente pensar en conversación con aquellos formatos, disciplinas, conocimientos que desconozco, valga el oxímoron, ¿no? Y sobre todo también, en vuestro caso, con aquellas personas de edades que ya no son la mía, ¿no? Para mí ese pensamiento en conversación con vosotros y vosotras a mí me ayuda muchísimo más de lo que yo pueda ayudaros a vosotros, si es que os puedo ayudar en algo. No es un cliché, algunas personas que ya han trabajado conmigo, de las que estáis ahí, ya me conocéis, entonces no es un cliché, yo lo aplico esto y lo he aplicado durante toda mi vida profesional, ¿no? Yo he sido periodista en todo lo que se supone que hay que ser periodista, desde las partes más jodidas de los conflictos en África, la guerra de Angola, la guerra de Mozambique, el genocidio en Ruanda,
y todas estas cuestiones relacionadas con el apartheid en Sudáfrica, las cárceles racistas en Ciudad del Cabo. Yo todo este tipo de reporteada lo he hecho, ¿no? Hambrunas, malarias, miserias, inundaciones, todo eso que por desgracia, digamos, el continente africano es campeón olímpico en todos y cada uno de los desastres posibles, ¿no? Eso es lo que yo he reporteado durante muchos años, en la televisión, en el periódico de Barcelona La Vanguardia, donde escribí durante 15 años, y en la televisión pública española, donde trabajé durante otros 11 años en el área de reportajes y documentales. Veis mi experiencia en la parte convencional del periodismo, que ahora os explicaré, para llamarlo cliché, convencional y tópico, en un periódico, y también en la televisión típica, tópica, convencional, cliché, de buscar, ahora hablaremos de eso también, catástrofes, desastres, miserias, allende los mares y allende los continentes, que como bien decía Jordi, por desgracia estamos llenos de catástrofes y llenos de miserias y llenos de desigualdades que evidentemente deben ser contadas. Ahora hablaremos de eso también, con perspectivas, con análisis, etc. Después, en los últimos 8 años, me ha tocado dirigir una revista de crónica y cultura viajera y cultura y crónica periodística que se sigue llamando, de hecho, Altair Magazine, de la que me despedí el mes pasado, en el sentido de, bueno, pues que hay proyectos en los que uno ya siente que ya no puede aportar nada más, y yo soy como Guardiola en el fútbol, yo no firmo nunca contratos largos, yo prefiero irme a que me echen, ¿no? Entonces yo me voy de un proyecto en el que considero que lo he llevado hasta donde era capaz, con mis conocimientos y mis ideas, y a partir de ahora pues tiene una nueva dirección, con un nuevo planteamiento de seguir trabajando con la crónica, con la cultura y con el reporterismo y los viajes. A partir de ahí, os digo todo esto en esta microintroducción porque sí me interesa mucho esa perspectiva también tomada de pensadoras como Rita Segato, Silvia Federici o Marina Garcés, que me interesan muchísimo. De hecho, son mis pensadoras actuales de cabecera, la italiana, la española y la argentina, a partir de las cuales yo estoy pensando últimamente, ¿no? En los últimos años. Desde dónde yo me nombro, desde dónde yo me cuento, desde dónde yo me cuento para vosotras, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y en ese marco teórico, evidentemente, yo no soy solo periodista, evidentemente, pues soy una criatura humana como cualquiera de vosotros y vosotras, y a partir de ahí también yo me cuento con mis defectos, con mis imperfecciones, con mis problemas, con mis inseguridades, con mis angustias, que posiblemente por ahí o no son diferentes a las vuestras, o sí, son muy parecidas a las vuestras. En general, la experiencia y las canas me dicen que las angustias y las inseguridades son básicamente las mismas entre todos nosotros y nosotras. O sea, al final del día es una cuestión bastante común, ¿no? Y a partir de ahí yo me cuento, ¿no? Porque también quiero compartiros esa idea de dos preposiciones aparentemente baladís, que para mí son muy relevantes en el periodismo, que son de y desde. No es lo mismo hacer periodismo de cualquier cosa que periodismo desde cualquier cosa. Y esas preposiciones, el de y el desde, son una apuesta clara. Yo hago periodismo desde la visión del Pera, desde las ideas que tratan de ser postcoloniales, que tratan de ser decoloniales, si queréis utilizar la expresión más afrancesada, postcoloniales, si queréis utilizar la expresión más gringa, anglosajona. Y a partir de ahí yo me cuento también con unas perspectivas que a mí me han interesado siempre. Durante muchos años trabajé todas las cuestiones de ecología avant la lettre, antes de que nadie hablara de cambio climático, de extinción masiva de especies, de problemas planetarios, de destrucción de ecosistemas, de la muerte de la vida provocada por el efecto antrópico humano. Antes de que casi nadie hablara de antropoceno, nosotros ya estábamos hablando de eso, en un programa en televisión española, por ejemplo, en los años 90 del siglo pasado. Y desde ahí yo me cuento con una perspectiva muy clara de aprender. Yo no me puedo considerar un periodista feminista, no lo soy. Yo he sido educado machista, yo he recibido una educación machista, heteropatriarcal, soy un hombre cis, bla, 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 bla. Eso lo conocéis todos y todas mucho mejor que yo, y desde esa perspectiva yo también me cuento. Trato de desaprender lo que con mayor o menor fortuna me enseñaron los que me precedieron, y trato de compartir con mayor o menor fortuna todas mis dudas, inquietudes relacionadas, por ejemplo, con esta cuestión, ¿no? Tengo muy claro que mis privilegios por ser hombre, por ser blanco, por medir 1,85, por tal, por cual, por tener un tono de melanina en la piel,
determinado, por tener unas características, por ser heterosexual, he recibido durante los últimos 4.000 años de cultura occidental todos los privilegios posibles y tengo claro que esos privilegios ayudan a que el planeta esté cada día peor. Y hay que vencer esos privilegios, hay que trabajar contra esos privilegios y, bueno, en una postura, digamos, autocrítica o de trabajo, como dirían los gringos, de inside job. Yo trabajo desde mis masculinidades, cualquiera que pueda ser, para destruir los privilegios que yo, que Jordi, que Paul, que José Luis tenemos por el hecho de ser hombres, ¿no? Me parece un hecho, sinceramente, hoy en día indiscutible y con el que debemos trabajar, que va mucho más allá del periodismo, que va mucho más allá de cualquier otra cuestión, ¿no? La cuestión de la, digamos, de la proposición de lucha, de combate a todos los privilegios machistas que hemos recibido durante los últimos miles de años, ¿no? Solo por el estúpido hecho de ser hombres o de haber nacido con este tono de piel o de tener una altura determinada, ¿no? Que es, como os podéis imaginar, una auténtica estupidez ser privilegiado por eso, ¿no? Desde ese marco, desde esa idea, desde ese planteamiento de trabajo, yo me narro con vosotros, ¿no? Desde ahí. Y me narro también a partir de, bueno, pues de una manera de pensar a la que he llegado en los últimos decenios de practicar este trabajo, de hacer, como os decía, un poco todo lo que se supone que tienes que hacer para ser un buen periodista. Solo me faltó, y me da pena, y estuve casi a punto de entrevistar a Nelson Mandela, que hubiera sido uno de los grandes hitos de mi vida, pero no lo pude conseguir. Y estuve a unos milímetros en Ciudad del Cabo, pero no se pudo. Pero bueno, digamos, de todo lo demás que yo me hubiera gustado hacer, sí lo he podido hacer. Y en ese sentido, en ese trabajo, he empezado a pensar desde hace muchos años que el periodismo como tal, como el que yo recibí, el periodismo ese que todos conocemos como periodismo, pues hace muchos años que ha dejado de funcionar porque básicamente dice algo de sí mismo que no es y dice hacer algo que no hace. Entonces, así resumido, os voy a plantear mi visión crítica. Evidentemente, yo lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros es que hay que destruirlo todo para volver a construirlo, que esto no funciona y que esto va mucho más allá de una crisis metodológica, de una crisis económica, de una crisis de formatos, de una crisis tecnológica. No. Esto es como la situación de la emergencia climática, como la situación del machismo sistémico, como la situación del problema ecológico global, de la desigualdad, de la pobreza, de tal. Lo que no funciona es el propio sistema. Y no funciona también en parte, y una cierta responsabilidad más o menos grande tenemos, por el periodismo. El periodismo como tal no funciona, repito, porque dice ser algo que no es y dice dar algo que no da. Ahora entraremos en materia porque os he preparado algunas cuestiones, algunas presentaciones para que podamos compartir y podamos debatir, dialogar o incluso, si se tercia, discutir desde la discrepancia sana. Y como no nos podemos dar puñetazos por la pantalla, pues nos lo daremos verbalmente. Yo creo que hay que pensar el periodismo de otras maneras. Yo creo que el periodismo informativo de actualidad, basado en el concepto clásico de la noticia, del reportaje, de los formatos clásicos, no funciona, es un engaño, es una farsa y lo voy a tratar de demostrar con vosotros en el diálogo. Quiero pensar el periodismo en la necesidad de ensayar desde el punto de vista creativo otras formas, otras imaginaciones. Necesitamos otra imaginación para el mundo, necesitamos otro periodismo para el mundo. El mundo está extraordinariamente jodido, como todos sabemos, pero no podemos seguir participando en su jodidez. Tenemos que trabajar, según entiendo yo, a partir de otros paradigmas, con otras ideas, con otros planteamientos, con otros, si lo queréis llamar así, paradigmas políticos, intelectuales, productivos, también, si me permitís la expresión, relacionados con nuestros periodismos. ¿Y dónde buscar? Pues yo lo que me he planteado siempre es que lo que no iba a buscar era en el propio periodismo, porque aquellos que nos llevaron a esta situación no podían ser de ninguna manera los que nos sacaran de esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a mí me plantean cuestiones relacionadas con Google, con Facebook, con todas estas plataformas que ahora nos dominan,
evidentemente yo creo que ellos no pueden de ninguna manera ser la solución para los problemas que nosotros tenemos. De ninguna manera, y digo de ninguna manera con toda digamos, la fuerza de la prueba. No puede ser que el marco conceptual del trabajo periodístico esté definido por algo que no sabemos ni quién es, que no sabemos cómo funciona, porque de la misma manera que somos capaces de enfrentarnos a los poderosos, a las élites, tal, ¿qué pasaría si asumiéramos que Google hoy es la principal élite maligna de la historia de la humanidad? ¿Qué pasaría si asumiéramos que Facebook, que significa WhatsApp, que significa Instagram, son el principal o uno de los principales problemas que funcionan la desigualdad del planeta hoy en día? ¿Qué pasaría si asumiéramos que eso que nos gusta decir, la democracia muere en la oscuridad? Si veis el Washington Post o el New York Times, China es el país más poderoso del planeta, es la fuerza científica más importante del mundo, es el gran productor de todos los bienes de consumo del planeta y no sé si habéis estado en China, pero os puedo asegurar que es el lugar más distante que podéis encontrar después de Cuba a lo que signifique la libertad y lo que signifique la democracia y a lo que signifique cualquier cosa que tenga que ver con los derechos humanos, con la igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que gran parte de los clichés a partir de los cuales nos estamos moviendo desde el siglo XX, hoy no tienen ningún sentido desde mi punto de vista. ¿Dónde buscar? Repito, para mí, el periodismo no es un arte, pero puede, y yo creo que debe, compartir los debates, las ideas, las dudas, los interrogantes, los planteamientos, las proyecciones, las teorías de las artes. Y creo que ese debate que no está dado, que no está planteado, que no se atreven, los periodistas no nos atrevemos a dar, porque parece que nos volvemos pretenciosos, nada más fuera de lugar desde mi punto de vista, es un debate fundamentalmente intelectual, es un debate de pensamiento, y es un debate filosófico, y es un debate que nos afecta, si queréis, aquellos que creáis en alguna figura divina superior, que afecta a la metafísica de lo que somos. Aquellos que no creáis en ninguna figura superior, a Gogol, por encima de los seres humanos, hablaría de la ciencia de lo que somos. Metafísica y ciencia. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo nos presentamos al mundo? Y eso para mí es muy importante plantearlo con vosotros, porque yo sé que con mi generación, yo tengo 52 años, yo me peleo constantemente, menos con José Luis que está ahí, constantemente por debatir este problema, gravísimo problema intelectual que yo considero que tenemos en el periodismo, que es que no abordamos a partir de a tumba abierta, que yo diría en España, o sea, a calzón quitado, o sea, desnudos frente al mundo, esta situación que tenemos. No decimos, no somos lo que decimos ser, no hacemos lo que decimos hacer. Eso es un problema, repito, si queréis, metafísico, si creéis en algo, si no creéis, científico. Y eso se tiene que abordar desde otros puntos de vista. A mí no me vale ECJ, Google's News Initiative, esos son tiritas en un problema que necesita cirugía cardíaca con 19 cirujanos trabajando a la vez. No me valen soluciones metodológicas, tecnológicas, tal. Daros cuenta que la simbiosis entre el periodismo, la ciencia y la innovación técnico-industrial ahora se ha tornado literalmente en captura lisa y llana. Estamos capturados por esas herramientas tecnoindustriales. Yo no digo que esté mal ni que esté bien, solo digo que tenemos que pensar sobre ello. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo funcionan? ¿Quién las domina? ¿Quién las controla? ¿Para quién trabajamos? ¿De qué forma trabajamos? Y todo eso es un problema intelectual y político. No tiene nada que ver con que si hacemos un Google Maps o hacemos un interactivo o trabajamos para celulares. No, no, no. Yo estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de un problema intelectual y estoy hablando de política aplicada a nuestro trabajo. Luego trabajaremos ayudando a los mapuches o en unas inundaciones en Mozambique. Claro que sí. Trabajaremos colaborando en difundir historias que consideramos oportunas porque son, consideramos también, adecuadas para que el mundo, como dirían nuestros hermanos ticos, sea un poquitico menos peor cada día, ¿no? Bueno, pues lo haremos así. Pero ese es el marco en el que yo me quiero plantear con vosotros y me planteo dialogar con mis colegas. Repito, con los de mi generación es más jodido porque es muy difícil de construir una mente y porque enfrentarse a las preguntas para las que no hay respuesta es lo más jodido que hay en la vida, ¿no? O sea, enfrentarse a la futilidad del hecho de morir,
enfrentarse a la falibilidad del amor, enfrentarse... Todas esas preguntas para las que no hay respuesta son las preguntas que son jodidamente importantes. Perdón por la expresión. ¿Qué me planteo yo? ¿Dónde buscar respuestas? Fuera del periodismo, uno, en las ciencias, en las artes y tal. Y sobre todo, a partir de los elementos, de las narrativas y de los planteamientos que utilizan esas disciplinas. Es lo que yo llamo exoperiodismo, o sea, fuera del periodismo. Ya está bien de leer a Kapuscinski, copiarlo, ya está bien de leer a mi adorado hermano mayor Martín Caparrós, Juan Villoro, Leila Guerriero. A mí no me interesa nada de todo eso. Los adoro, los amo, son maravillosos, son extraordinarios, pero ya están hechos. Yo lo que me gustaría plantearos a vosotros es que lo destruyerais todo, con todo el respeto debido, con todo el cariño debido y con todo el amor debido, para construir algo nuevo, en una suerte de esfuerzo constructivo. No es destruir por quemar, como cuando yo o José Luis éramos punkis de jóvenes y anarcos y atacábamos cosas y tirábamos piedras. No, eso puede estar también maravilloso. Por ejemplo, en el caso de las chicas, yo lo estaría quemando y destruyendo todo si fuera chica. Si a mí me estuvieran matando, violando, si no pudiera volver a casa sola, si me estuviera en el metro me magrearan el culo, si estaría quemando todos los palacios del gobierno de todos los países del planeta. Ya está bien, o sea, ya está bien. Ya, enough is enough, dicen los gringos, ¿no? Pues, chicas, quémenlo todo. Pues por supuesto que sí. Vayan a todos los monumentos machistas, racistas y malnacidos de todas las calles, de todas las ciudades, de todo el planeta y tírenlos abajo. Por machistas, por racistas, por homófobos, claro que sí. Y lo mismo referido a nuestro periodismo. Es que no, vamos a hacer una iniciativa para tal... Perdón. No, a por ellos. Sin duda. Con mi generación es muy difícil. Con vosotros y vosotras yo tengo muchísimas esperanzas. Creo que el mejor periodismo, sinceramente, está por venir. Creo que estáis haciendo un periodismo maravilloso. Mi experiencia es al contrario de lo que dice todo el mundo. El periodismo de ahora, que representáis vosotros y vosotras, es mucho mejor, con muchos menos errores, con muchos planteamientos más atractivos, más agresivos, más interesantes, más comprometidos, del que jamás hicieron el polaco y sus amigos. O sea, pero vamos, o sea, a años luz. Y cuando digo esto, lo digo con conciencia de saber que eso molesta mucho a la generación de cincuentones y de sesentones y de septuagenarios que yo represento de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que el mejor periodismo se está haciendo ahora, el mejor periodismo está por venir aún porque cada vez va a ser mejor, si y solo si somos capaces de pensar de una manera intelectualmente hasta cuarentones y treintones, dice aquí otro veintón. Pues sí, seguro, también los hay, pero digamos que mayoritariamente, digamos, las personas que tienen canas suelen hacerse más conservadoras. Por suerte o por desgracia, eso ya no lo podría valorar que las personas que sois más jóvenes, ¿no? Y en esa sensación os planteo que las herramientas que tienen las artes son fundamentales para pensarnos de una manera diferente y que solo pensando diferente los procesos, las construcciones, no solo las narrativas finales, sino sobre todo los procesos y la manera en cómo pensamos las cosas, como nos ayuda a pensar Rita Segato, ese pensar en conversación, lo que vamos a intentar desarrollar hoy cuando se me pare la lengua, digamos, es fundamental para construir un nuevo periodismo. Un nuevo periodismo que ya no va a tener que ver necesariamente con Tom Wolfe o con otros ejercicios literarios o con las maravillas que hace Leila Guerriero, que hace Martín Caparrós o que hace Juan Villoro, por supuesto, que no va a tener tampoco que ver con la reporteada que José Luis conoce muy bien, de Mis hermanos del Faro, metiéndose en los lugares más jodidos, haciendo tal. Claro, por supuesto que eso va a seguir existiendo, pero el progreso, el desarrollo, el cambio, yo lo veo por otros lugares y ahora os lo voy a plantear. Yo quiero dejaros una idea que como statement así de estos statements fuertes. O sea, todo progreso es un cambio, pero todo cambio es progreso. Entonces, a partir de ahí, voy a compartiros la pantalla. Os he preparado un resumen. Yo estoy escribiendo un libro sobre lo que yo hago, que es esto que os he, digamos, en la introducción, esta trucha que os he planteado. Ahora estoy escribiendo a mano, ahora veréis, un libro sobre el periodismo dada, que es la disciplina de trabajo en la que yo pues últimamente estoy moviéndome y un poco lo que Jordi en el planteamiento de análisis del diálogo me planteo. Os voy a presentar un poco cuáles son las bases conceptuales y el trabajo práctico del periodismo dada
qué cuestiones nos plantea como reflexiones asociadas a lo que yo llamo el necroperiodismo, el periodismo del horror, el periodismo de la muerte, el periodismo que incide en hablar de la muerte constantemente para crear muerte, como diría el filósofo francés Foucault. Si hablamos de la muerte para crear muerte, hablamos de la muerte para crear vida, es otra vez un espacio intelectual, otra vez un espacio filosófico, en el que los periodistas no nos sentimos cómodos, ¿no? Porque parece pretencioso hablar de esas cuestiones. Y yo lo que no reclamo a nosotras mismas, como periodistas, es que hablemos de esas cuestiones, que hablemos de cuál es la incidencia que tenemos en nuestras, llamémosle audiencias, públicos, lectoespectadores, cada uno que le ponga el nombre que quiera. Cómo interactuamos con ellos, cuáles son los planteamientos a partir de los cuales nos relacionamos. Y lo que os he planteado es, vais a tener en la pantalla vais a ver una serie de digresiones visuales a partir de textos, ideas y trabajos, y yo os voy a estar contando como una especie de complemento o juego entre la narrativa que vais a ver en la pantalla y la que vais a escuchar en mi voz. El objeto era provocar el diálogo, ¿no? O sea, me pidió Jordi un poco, y lo que os voy a plantear es como una especie de juego de la escucha atenta, ¿no? Vais a ver una cosa en pantalla que vais a poder leer y yo os voy a estar contando complemento sobre esa cosa que estáis, sobre esos textos y esas ideas que vais a estar viendo en la pantalla. También porque mi experiencia en las clases de periodismo de cuarto grado y de doctorado que doy en la Universidad Autónoma de Barcelona con los chicos y las chicas, siempre encuentro que fundamentalmente el problema que llegan después de 5 años de estudiar periodismo, llegáis después de 5 años de estudiar periodismo, y fundamentalmente pues habéis encontrado profesores y profesoras que os han dicho que el periodismo es una mierda, que nunca vais a ganaros la vida, que el periodismo está jodido, que el periodismo... Yo digo que todo eso es mentira, pero no porque sea una cuestión en la que yo me plantee con superioridad moral frente a mis otros colegas o profesores, sino simplemente porque yo no he venido aquí a tratar de joderle la vida a nadie. Yo he venido aquí a apoyar, he venido aquí a ayudar, he venido a colaborar, y si no puedo hacerlo como profesor, es mejor que me vaya a mi casa y ponga Netflix o cualquiera de las plataformas y ponga una película, ¿no? Creo que hay mucha gente que vive su frustración a través de la docencia y que yo no comparto esa... tengo mis frustraciones como todo el mundo, pero no comparto esa idea. Comparto la idea de pensar en conversación, discutirnos, dialogarnos, contarnos de otras maneras para construir algo diferente. Pensad también, y vosotros sois responsables del futuro también, en esa idea de que hoy el futuro está muy mal visto, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad el futuro se ve con prevención, como problemática, como tal. Yo digo al contrario, o sea, el futuro, y no es un dogma neoliberal, lo vamos a construir desde el presente y entre todas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues si el futuro es machista, será porque somos machistas, si el futuro es racista, será porque somos racistas. Si el futuro es homófobo, será porque somos homófobos. Y a partir de ahí tendremos que tendremos que dialogar con todas esas cuestiones perversas que albergan también estos cuerpos y estas cabecitas de seres humanos que tenemos, ¿no? Os comparto la pantalla. Cualquier interrupción o eso, cualquier cosa que no entendáis, la comentamos, la analizamos, paramos y me decís, ¿no? Repito, os voy a plantear qué entiendo yo por periodismo Dada, cuáles son sus bases fundacionales, por qué lo hago, por qué me rebelo contra eso que yo llamo periodismo gaga, y a partir de aquí os sugiero también un planteamiento práctico. Siempre me pedís, bueno, pero ¿esto cómo se hace? Bueno, pues os voy a plantear cómo se hace, cómo lo hago yo, no tiene más valor para nadie más que para mí y para aquellos y aquellas, si os interesa o lo tomáis como alguna idea válida de trabajo, y luego hay toda una serie de reflexiones asociadas al hecho de plantear, si queréis plantear o provocar un diálogo con vosotras. ¿Ok? Os voy a compartir esto. ¿Sí lo veis, no? Sí. Ok. Sí, sí. Perdón, un momento. Acá está. Bueno, lo que me gustaría plantearos es la idea de, tal como yo entiendo este proceso de trabajo, pensar un poco en una idea muy sencilla. Toda crisis, toda catástrofe, toda ruptura, todo colapso de sentido son también condiciones de posibilidad para una renovación subjetiva, existencial
vital y contradictoria en contextos macro, en nuestro caso el periodismo, y micro, en nuestro caso nuestro yo como periodista. Esta idea la tomo del filósofo húngaro Peter Pál, que os recomiendo mucho también si os interesa el pensamiento, sobre el pensamiento, que es muy interesante. Para mí, no se trata de apelar al tópico liberal y siempre falso de si quieres puedes, si te levantas por la mañana muy pronto y haces tal, no, impossible means nothing, anuncios de sneakers, de Nike, sino de reconocer una posibilidad y de aprovecharla. En ese sentido, y como os planteaba antes, yo soy Perautín, yo soy periodista, y os voy a explicar mi visión de cómo está de gaga el periodismo actual. El sentido del periodismo convencional informativo de actualidad hecho en el siglo XXI con los axiomas del siglo XX ha colapsado. Este tiempo de incertidumbre y crisis es una gran oportunidad desde mi punto de vista para construir propuestas periodísticas alternativas y, bueno, que sean disidentes, diferentes y que contradigan las ideas y las prácticas periodísticas burguesas, conservadoras y moralistas, cuidado, de todo signo y condición, de toda ideología, que más allá de formatos y plataformas son ejercidas hoy como ayer por puntuales inquisidores de la heterodoxia. Cualquier cosa que sea heterodoxa es quemada en una hoguera. Y no solo por el poder, sino por nuestros propios compañeros y compañeras, que viven sus periodismos encarcelados en lo que yo llamo prisiones de lo posible. Solo hacen periodismo dentro de lo que se puede hacer según unas normas que nadie sabe nunca quién escribió y unos dogmas de fe que no hay ni Corán, ni Talmud, ni Biblia que soporten, pero que se siguen aplicando como dogmas de fe. Practican esos periodismos heredados de forma acrítica sobre una tradición que se construyó en ese país llamado pasado, en el que las cosas se hacían de otras maneras. Es lo que yo llamo periodismo gaga. Gaga por la expresión coloquial de lo viejo, de lo oxidado, de lo que ha perdido sentido, por gaga, porque ya no se entiende. Es ese periodismo del siglo XX que caracterizó el siglo XX y que evidentemente nadie le va a negar que tuvo momentos de extraordinaria brillantez, que descubrió el discurso de la noticia, de la actualidad, de la información, cuando esa información era casi única, cuando el periodismo era poder, cuando dormía con el poder, cuando se acostaba con el poder, cuando era recibido en las fiestas del poder o era desechado de las fiestas del poder, cuando luchaba por ser poder, pero solo se quedó el cuarto en las medallas, aprovechando el juego olímpico actual, solo fue cuarto poder, no fue ni plata, ni oro, ni bronce. Ese poder que fue y que era también el poder del reportero blanco, heterosexual, masculino, macho, que dominaba los recursos, que dominaba el discurso y que era capaz de condicionar las decisiones de una sociedad a través de su poder en las páginas de un periódico, en la antena de una televisión o en los altavoces de una radio. De esos medios que no hace tanto tiempo se llamaban de referencia. Ese periodismo gaga, con sus escuelas de viejos y nuevos periodistas, es cierto lo que decía antes un compañero, una compañera, no recuerdo, que no solo tiene que ver con mi generación con canas, que hay mucha gente de vuestra generación que también reproduce esos clichés y esos tópicos, sin discutirlos, los reproduce acríticamente. Ese periodismo que creyó derrocar presidentes, mentira, fue utilizado para derrocar presidentes, y que aseguró siempre decir la verdad en singular y con mayúsculas, como si los esfuerzos que nuestros hermanos filósofos durante los últimos 4000 años por encontrar la verdad hubieran sido fútiles frente a la pretensión de cualquier periodistilla que con 3 o 4 fuentes, un par de informes y 4 datos dice que nos está diciendo la verdad. ¿Perdón? Sigamos. El periodismo gaga tiene sus lógicas de hechos incontrovertibles, de información de calidad, de utilidad social, de respeto por la sociedad, y sus sistemas de comunicación han dejado de ser atractivos, han sido sustituidos por otros periodismos, por otras maneras, otras formas, otras plataformas, otras ideas que son
mucho más rápidas, mucho más eficaces, que conectan mejor con otras generaciones, que tienen mucho más sentido en el mundo del siglo XXI y que buscan otros referentes, otras ideas, nuevos referentes, más allá de lo convencional. Esa lógica, esa crisis, y quizá por ella, el periodismo gaga, el periodismo viejo, oxidado, el de la razón de los hechos informativos, el de, la verdad, pues sigue ahí, ¿no? Con sus ideas, con sus lógicas y con sus formas, en la rutina de lo que yo llamo lo de siempre, que dice informar sobre la vida, falsa porque está montada, en directo, falso porque está montado, y vive instalado en esa impotencia y sensacionalismo del horror cotidiano. Es ese periodismo gaga que nos dice que el horror es lo cotidiano. Yo planteo que si ese horror cotidiano fuera la definición total y absoluta de la vida de los 7.500 millones de seres humanos que habitan el planeta, la vida en el planeta hace mucho tiempo que hubiera sido invivible. A partir de ahí, ese periodismo gaga, desarrollado con sus narrativas burocráticas, con su tono estereotipado, con su práctica conservadora, es profundamente conservador, acaba siendo tan inofensivo como sus informaciones aparecen repletas de datos, repletas de planteamientos, de palabras, de imágenes, que a pesar de existir, no cuentan. Fijaros en esa idea. A pesar de existir, no cuentan. Son palabras tan hermosas como inofensivas. Son imágenes tan hermosas como inofensivas. Son historias tan crueles como inofensivas. Porque no discuten nunca las lógicas del poder. El periodismo, en ese formato gaga, sigue trabajando como siervo de sus amos. Las élites que siempre han dominado y siguen dominando, hoy a través de otras plataformas, hoy a través con nuevas élites, hoy que no tienen nada que ver con las élites del siglo XX, son otras élites, siguen dominando nuestro trabajo. Ese periodismo gaga que otros colegas y amigos como Martín Caparrós ha llamado, por ejemplo, periodismo Gillette, ese periodismo que está bien afeitadito, que tiene ínfulas de superioridad moral, que dice la verdad porque pregunta por ahí a 2 o 3 o 4 personas a las que llama fuentes solventes y balancea lo que dicen los unos con las otras y con esas 4 ideas y unos cuantos datos dice decirnos la verdad. Ese periodismo gaga que nunca duda de lo que dice, de cómo lo dice, que se asume honesto, cierto, veraz, crítico, pero que continúa con un dogma básico basado en una cosa estúpida como 5 Ws anglosajonas tomadas, no se sabe bien por qué, para asegurar un método, también no se sabe cuál es la calidad de ese método, pero que dice mucho, sobre todo para mí, de los modos y maneras en cómo habitamos el mundo, a partir de preguntas truchas. ¿Qué me planteo yo? Bueno, ¿cómo escapar a esas cárceles de lo posible? ¿Cómo no aceptar las respuestas disponibles que ofrece el periodismo sobre su propia conclusión, sobre su propia condición? ¿Cómo abrir nuevas posibilidades de contar de otros modos que no existen? ¿Cómo significar para producir o crear sentidos novedosos y diferentes? ¿Cómo ser traficantes de ideas a través del periodismo? ¿Cómo decidir para tomar posesión, que no partido, repito, decidir para tomar posesión, que no partido, para que las cosas no dejen las cosas como estaban, que es lo que hace el periodismo todos los días, contar para que las cosas continúen siendo como estaban, para que nunca cambien, porque nunca cambian, a partir de ese periodismo gaga. Yo digo que ¿qué pasaría si repensáramos el periodismo como un ensayo intelectual y creativo que construyera formas nuevas de relacionarse y representar eso que llamamos, para entendernos, la realidad? ¿Qué pasaría si el gesto creativo y sus más profundas expresiones fueran el elemento central de nuestro trabajo? Pensad que si el proceso creativo es igual, nada cambia. Si hacemos siempre lo mismo, nada cambia. Pero eso le podéis preguntar a cualquier astrofísico, a cualquier matemático, a cualquier ingeniero, a cualquier biólogo, a cualquier estudioso de una vacuna. Si el proceso es el mismo, nunca hay resultados válidos. Y es sorprendente que para nosotros eso siga funcionando
de una manera igual, ¿no? Quiero plantearos la posibilidad de abrir nuevos lugares de pensamiento y que las preguntas se generen a partir de la ambición impropia que desencadenan las pasiones inapropiadas. Esas dudas inesperadas a las que siempre te conducen las preguntas imprevistas, no las que ya sabes las respuestas. Necesitamos preguntas imprevistas, no las que ya sabemos las respuestas, porque entonces nos convertimos en malos científicos. Encontramos la fórmula que andábamos buscando. No encontrábamos la fórmula real. Encontrábamos lo que queríamos encontrar. Eso es el mal científico y es el mal periodista. En este tiempo de colapso, para mí es una gran oportunidad para pensar en colectivo, ya os he hablado de la idea de Rita Segato, sobre el sentido de lo que hacemos y desafiar ese dominio del periodismo gaga con otra tradición, inventarnos una nueva tradición que desafíe sus lógicas y que trabaje a partir de otras reglas, con otros planteamientos. Por supuesto, con una honestidad con lo real, con una fuerza material de implicación y con esa implicación en nuestro tiempo. Eso no lo podemos discutir. Esas bases fundacionales de lo que hacemos son relevantes, son importantes y ahora os hablaré de ellas. El principal desafío para mí es llevarnos a los límites del propio problema, allí donde ya no se sabe bien cómo pensar, allí donde la interpelación se convierte en una duda radical, donde el problema se hace grave, donde el problema nos afecta a nosotros y a la manera en cómo hacemos aquello que hacemos nosotros. Yo, en ese lugar, donde siempre está la X que marca donde se encuentra el tesoro, encuentro una cosa que llamo periodismo dada y que utiliza las ideas de la vanguardia dadaísta de principios de siglo aplicadas al arte contra el arte burgués de aquella época como luz de emergencia, como luz de resistencia contra el miedo que tenemos todos y todas las periodistas a la incertidumbre. Es lo que llamo periodismo dada, que en reflexiones prácticas se apoya en ideas, experiencias, pensamientos, métodos, dudas y también contextos, por supuesto. Os planteo algunas ideas claves. El poder. Si el poder consiste fundamentalmente en definir lo que es real, ¿cómo comportarnos hoy sabiendo que ya no somos el poder? Que ya no somos ese poder que dijimos ser. La verdad. Si nunca existen verdades veloces, ¿por qué insistimos en llegar rápido y furioso a una supuesta verdad a través de cosas malsanas desde mi punto de vista, como la información, la actualidad y la noticia? ¿Cómo trabajar las verdades lentas con algo diverso y plural? ¿Se podría? Más dudas. El placebo, que para mí es un elemento central. Nunca se cambia el deseo por decreto, nunca se mejoran las cosas por decreto. Eso no se puede conseguir, los humanos no somos así. ¿Por qué seguir creyendo que ese periodismo concebido y presentado a sí mismo como un placebo existencial, para aquellos que lo hacemos, estamos ayudando a no sé quién, y para aquellos que nos leen, leyendo esto participamos de la construcción y la mejora del mundo, ese placebo existencial va a mejorar las sociedades en las que vivimos? ¿Tenemos alguna prueba de ello? ¿Podemos presentarla sobre la mesa? Si fuéramos y trabajáramos en alguna otra disciplina del pensamiento humano, ¿alguien nos admitiría esa idea como conocimiento? Posiblemente la respuesta es no. Necroperiodismo, una cosa que planteaba Jordi en el análisis de la propuesta. Si decimos estar comprometidos con las sociedades más justas, menos desiguales, ¿por qué participamos con nuestros periodismos de un mundo autoritario, neocolonial, machista, racista, homófobo, lesbófobo, extractivista, de eso que Sayak Valencia, la pensadora mexicana, llama capitalismo gore? ¿Por qué participamos con nuestro necroperiodismo? Utilizo la idea del pensador Achille Mbembe, el pensador camerunés, un filósofo camerunés que os recomiendo mucho, de la necropolítica, política que fabrica muerte. Yo digo, periodismo que fabrica muerte. Hablando de la muerte, ¿estamos construyendo muerte? Dejo la pregunta ahí. ¿Por qué no identificamos, al contrario, el germen del horror? ¿Por qué no nos atrevemos a identificar el germen del horror? ¿Dónde está el horror? Si lo descubriéramos, eso sí tendría un efecto emancipador. No contar los desastres de las víctimas, solo por contarlos, sino el efecto emancipador que supondría descubrir el germen del horror.
no en la consecuencia del horror. ¿Sí? Se dice que trabajamos porque, y no tomen esto de ninguna manera como una idea de cinismo, el horror, la adversidad, la corrupción, el desastre, la muerte, ¿realmente son las únicas vivencias cotidianas que podemos aportarle a nuestras sociedades? El cambio. Si el cambio es lo único permanente, ¿por qué no somos capaces de modificar casi nunca esos uniformadores y limitantes? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? Por un, como dice mi hermana Marcela Turati, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Que me cuenten esta historia. ¿Y a mí esto por qué me interesa? ¿Y a mí esto por qué me debería interesar? ¿Por qué no nos atrevemos a hacernos esa pregunta? ¿Por qué asumimos que las otras preguntas son mucho más relevantes? La duda. Si la duda es el deporte intelectual más importante que puede practicar todo ser humano, ¿por qué no hay duda en el periodismo? ¿Por qué casi nadie duda de lo que cuenta? Belleza, para mí, uno de los factores clave. No somos lo que decimos ser, ni damos lo que decimos dar. ¿Por qué no modificar esa impotencia racional típica del periodismo convencional, gaga, actual, por un compromiso sensible, activista, en la mezcla de arte y activismo, buscando una belleza de lo singular, de lo único, de lo particular, de lo exclusivo, de lo diferente, con procesos periodísticos que también sean diferentes, que apelen a inteligencias y nuevas emocionalidades? ¿Por qué eso lo vemos tan claro en muchos aspectos de nuestra vida, pero no lo vemos tan claro en nuestros periodismos? La misión. Este es un tema fascinante. Muchos colegas me dicen que nuestro trabajo es una misión, pero en esa misión, ¿quiénes serían los jesuitas y quiénes los franciscanos? Y sobre todo, ¿cuáles de las dos órdenes religiosas serían más peligrosas para nosotros, pueblos salvajes e ignorantes, que necesitamos que algún periodista nos lleve la luz, la verdad y la vida desde su supuesta superioridad moral? Dieta. Si aquellos que tenemos la suerte de hacerlo cada día no comemos todos los días lo mismo, ¿por qué no ampliar nunca el menú periodístico? Porque todo el menú periodístico es siempre igual. Los fascinantes hechos. Si sabemos que los hechos fácticos son autónomos, pero no son autosuficientes para entender y explicar lo que supone la vida humana, ¿por qué seguimos haciendo de esos supuestos hechos fácticos la columna vertebral exclusiva de un periodismo que dice informar para explicarnos el mundo, pero que solo utiliza los hechos para explicarnos el mundo? Los cuidados. Este es un elemento muy relevante en el espacio intelectual actual, ¿no? Si el periodismo actual es una gran fábrica de vidas dañadas, por desgracia cualquier periodista de mi edad puede suscribir esa idea, y algunos de vuestra edad también, con la precariedad, con los problemas, con las dificultades, con la falta de sueldos, de trabajo, etc. ¿Por qué no construir un diseño práctico alternativo para la rehabilitación cognitiva y sensible de nuestro trabajo, de nuestras historias, y que contradiga las prácticas extractivistas con nuestros propios sentimientos, con nuestra propia vida, con nuestro propio corazón, con nuestro propio cerebro, que están dañados de hacer periodismo? La idea final clave para mí se resume en ese concepto malsano, ¿no?, que yo quiero descartar, que es la actualidad, la información y la noticia. Si decidimos y definimos defender la libertad y el pensamiento crítico, ¿por qué no nos emancipamos también de los corsés identitarios? ¿Por qué no buscamos nuevas herramientas de conocimiento? ¿Por qué no buscamos en otros lugares? ¿Por qué no informamos de la vida más allá de la actualidad, más allá de la noticia, más allá de los intereses a los que servimos? Bueno, yo lo que planteo es la necesidad de un periodismo renovado con actitud dada, ¿no?, que desafíe tus límites, asumiendo que ninguna creación humana surge del vacío. Todo nace y crece a partir de una tradición, pero puede morir por ella, a causa de ella, cuando esa tradición se convierte en tradicionalismo. A la tradición se le hace verdadera justicia cuando se la critica a tumba abierta, sin dogmatismo y sin el enclaustramiento de las certezas, muertas de tanto uso. Porque si no, esa tradición se convierte en vacío.
sin futuro, sin interés. Es una tradición borracha de sí misma, ebria de presente y falta de contacto con lo real, ¿no? Yo desde hace años me tomé la libertad de crear eso que llamo periodismo dada, utilizando esas ideas de los dadaístas, de los artistas vanguardistas del principio del siglo XX y que me siguen pareciendo muy relevantes. ¿Cuáles son? Así resumido. Actitud de burla frente a lo burgués, gestos y medios de expresión provocadores, inclinación a una duda permanente y rebelde, la promoción del cambio libre, del sentido libre, la defensa de la espontaneidad, del azar, de lo aleatorio, de lo imperfecto, de la intuición, del caos, la manifestación contra toda ley establecida a partir de postulados convencionales que todo el mundo asume de una forma crítica y que nadie discute. Y sobre todo, otorgarle mucha más importancia al acto creador en el proceso que al producto final en el resultado. Creo que siempre la crítica es un arte de los límites y el periodismo gaga lucha contra esas vidas dañadas del periodismo. No necesitamos héroes periodísticos de la exclusiva, no necesitamos guerreros de la información, necesitamos una función liberadora y reorganizadora. No necesitamos artistas machos alfa, ególatras, disfuncionales, todo. Necesitamos cariños, necesitamos cuidados, necesitamos bellezas por las formas, los contenidos y los entendimientos. Buscamos saludarle a la vida y escupirle a la muerte, y la muerte representada en ese necroperiodismo que os hablaba antes. Un intento más feminista, de pensar de forma interseccional, de discutir paradigmas heteropatriarcales, privilegios, como es la información, la actualidad, la noticia, la agenda, los hechos, las fuentes, la verdad. Es colaborar para tejer redes de complicidad, superar falsas competencias, hijas del liberal capitalismo. Y en el fondo de todo, lo que se trata es de liberar el periodismo de la cárcel conceptual en la que vive. Dejar de hacer periodismo gala, buscar en otros lugares, plantear otras ideas, otras funciones, otras vidas. Preguntas que me hago y que comparto con vosotros. ¿Son posibles otras narrativas periodísticas fruto de imaginaciones no esclavizadas? ¿Son posibles otras narrativas periodísticas que superen y sustituyan los conceptos de información y actualidad por otros, por ejemplo, sugiero, entendimiento y relevancia? ¿Son posibles otras narrativas periodísticas que nos ayuden con una idea de una pensadora norteamericana que me interesa mucho y que os sugiero mucho de leer, pensadora feminista y creadora del concepto del ciberfeminismo, que se llama Donna Haraway? Pensar con responsabilidad, con H intercalada, responsables de nuestras habilidades para crear trabajos rigurosos, relevantes, pero que sean también culturalmente ambiciosos, solventes, intelectualmente desafiantes, estéticamente cuidados, bellos, hermosos, atractivos, que nos permitan crecer en los márgenes sin ser marginales. Yo no quiero trabajar para Google, yo no quiero trabajar para Facebook, yo no quiero trabajar para Instagram. Puedo utilizarlos si es lo que me interesa, pero no trabajar para ellos. Trabajo con ellos, pero no trabajo para ellos. ¿Vemos la diferencia? Si, por ejemplo, puede haber un periodismo literario que nadie discute y una crónica literaria que nadie discute, que utiliza las herramientas de la literatura para hacer periodismo, ¿quién me va a decir a mí que no podemos utilizar las herramientas, las imaginaciones, las preguntas y las dudas del arte para hacer un periodismo artístico? ¿Por qué no? ¿En qué tablas de Moisés pone que eso no se puede hacer? ¿Dónde están los dogmas de un sinvergüenza como Pulitzer o de una universidad de esas gringas como Columbia que me diga que eso no se puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer? Yo me rebelo contra todo eso. Y os llamo también a que os rebeléis contra Columbia, contra Pulitzer, contra todas esas cuestiones. ¿Por qué no se puede hacer un periodismo con las dudas, las preguntas y los interrogantes del arte? ¿Por qué no? ¿Dónde está escrito eso? Que me diga alguien dónde está escrito eso. ¿Qué significa? Todo esto en el fondo es razonablemente sencillo. Bueno, tejer nuevas redes de complicidades, trabajar con periodismos artesanos disidentes, construir con vosotros y vosotras nuevos soñadores activos, capaces de trabajar, discutir los dogmas y evidentemente también educarnos, ser capaces de rebelarnos contra la estigmatización del futuro. ¿Por qué el futuro tiene que ser malo? ¿Por qué el futuro parece un desastre todos los días? Ser herejes incrédulos frente al propio periodismo,
El periodismo no es una religión, perdón. El periodismo no busca ninguna verdad, perdón. El periodismo busca encontrar algo parecido a explicar, entender, analizar eso que llamamos vida, la realidad, con todas las dudas que llevamos dentro. Y, bueno, buscar periodistas que sean capaces de asumir que contar manipula, que es una condición sine qua non manipular para toda construcción humana, que la manipulación honesta no es ningún problema, al contrario, es una condición, repito, sine qua non. Y aceptar ese papel y mezclar esa necesidad de conocer el mundo, de entender el mundo y la tentación que nos lleva a contarnos historias. Periodistas que intenten construir un mapa inconcluso, no un formato cerrado en función de las necesidades tecnológicas de cualquiera de las plataformas, sino un mapa que se construye mientras se hace de todas nuestras inseguridades a partir del periodismo, que, cuidado, son las mismas inseguridades que tienen nuestros lectoespectadores contemporáneos, no nos olvidemos. Abandonar la lógica perversa de la información de actualidad, dejar de lado ese cinismo amargo de los inquisidores, de la heterodoxia, esas visiones obsoletas, quejicas, nostálgicas. La nostalgia es lo peor. Construir una nueva actividad intelectual, dejarse contaminar por las ciencias, por las artes, por otros conocimientos, para construir otros conocimientos también. El periodismo, Dada, no es un manual de autoayuda, no nos vayamos a engañar. Explora prácticas bastardas, híbridas, fronterizas, complicadas, que van más allá de lo convencional, de las fronteras genéricas, de los formatos genéricos, y es una duda iconoclasta, sin techo ni ley, como el título de la película de una cineasta que os recomiendo mucho, Agnès Varda. Sin techo ni ley y a tumba abierta, y asumiendo que esto va a ser muy difícil porque la independencia nadie dijo que fuera fácil y nadie dijo que se pudiera ganar sin romper algo. Entonces, a partir de ahí, solo os dejo una pregunta para que iniciemos este diálogo y ya no me extiendo más por el momento, tengo más cosas, pero si la duda y el gesto creativo son sin duda dos de las más profundas expresiones del hecho humano, ¿por qué los medios y los periodistas dogmáticos son tan poco creativos? Repito, si la duda y el gesto creativo son, sin duda, dos de las más profundas y verdaderas expresiones del hecho humano, ¿por qué los medios y los periodistas somos tan dogmáticos y tan poco creativos? Aquí vuelvo de nuevo y dejo de compartir pantalla. Hola, ¿se durmieron? ¿Qué pasó? Luego te voy a mandar algunas capturas de pantalla. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde está toda la generación para que veas el tren de pensamiento y de conversación que hay del otro lado. Bueno, antes de empezar con darle la palabra a algunas personas que tienen preguntas, o sea, yo me siento especialmente interpelado cuando Pere hace este tipo de planteamientos, sobre todo cuando al inicio, pues sí, Pere nos invita a preguntarnos si más allá de los dogmas y más allá de las metodologías y más allá de las herramientas que todo el mundo conoce, ¿no? Sobre cómo es el oficio del periodismo, pues la necesidad de dar un debate que vaya más allá de esos planteamientos y dar un debate incluso desde sus límites intelectuales, metafísicos y filosóficos. Entonces, pues claramente me deja resonando muchas cosas. Creo que por la forma misma en que operan los medios y opera el periodismo en muchos lugares, estamos todo el tiempo preguntándonos, ¿cuándo vamos a publicar? Eh, ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar? Y pues se nos va el día a día y nos consumimos en el día a día, ¿no? Entonces, esta sesión es también una pequeña invitación, una gran invitación a parar un momento y a reflexionar eso. Entonces, bueno, voy a... perdón, me sentí muy emocionado, pero voy a pasarle la palabra a Gerson en Perú, que tiene preguntas. Entonces, son varias.
Entonces, pediré concreción en la pregunta y que tampoco nos extendamos demasiado en la respuesta para tratar de que todas las personas puedan preguntar. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí desde Lima. Am, Estaba, por todo lo que decías, pensando en las últimas semanas, qué estaba haciendo en las últimas semanas como trabajo periodístico. Y bueno, solamente me di cuenta que estaba como que en modo automático sin ningún tipo de cuestionamiento de las formas en las que se estaba pensando cómo contar y contando finalmente, ¿no? Eh, y me hiciste recordar algo que un profesor de filosofía nos dijo en la facultad ya hace años, que es que los medios finalmente son verdaderamente conservadores, ¿no? O sea, nosotros, nuestro trabajo, si bien es un poco, o sea, lo vemos idealmente como contar hechos y ayudar a la gente, un servicio público, pero estamos contribuyendo finalmente una organización que lo que busca es que todo sea o vuelva a estar tal cual estaba, ¿no? Y me preguntaba cómo incluir todas estas concepciones que has expuesto dentro de una estructura tan encorsetada, ¿no? Con tantas puertas allí que se cierran para impedir que haya creatividad o que haya disidencia en algo, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba con esa duda y nada. Salud, Gerson. Yo lo que, a ver, no tengo fórmulas para compartir, ¿ok? Claro. Y evidentemente cualquier fórmula o cualquier propuesta que hubiera depende de los contextos, de las situaciones. No es lo mismo en Perú que en Puerto Rico, no es lo mismo en Puerto Rico que en Barcelona, no es lo mismo en Barcelona que en El Salvador, ¿no? O sea, cada contexto, cada situación requieren sus particulares enfoques. Para mí lo más importante, Gerson, es que seamos capaces de hacernos primero la pregunta, ¿vale? Y asumir que uno de los principales problemas que tenemos es intelectual. Durante mucho tiempo nos hemos quedado al borde del pensamiento, que dirían los filósofos, ¿no? O sea, como justo donde llegaría el precipicio de pensar el periodismo, ahí nos quedamos, porque da miedo, porque molesta, porque no conviene, porque me voy a quedar sin trabajo, porque me van a echar, lo que sea, ¿no? Entonces, asumir eso supone, estoy hablando en todos los ámbitos, desde el machismo, desde el ecologismo, desde la desigualdad, siempre nos quedamos a las puertas de pensar en eso que hablaba, que os planteaba, del germen del problema, ¿no? ¿Dónde está realmente la semilla que genera ese problema? Esas son las preguntas que casi nunca somos capaces de hacer. Lo digo en general, con todo el respeto y el amor, y está José Luis aquí, o sea, me quito el sombrero de ellos en El Salvador investigando el germen de diversos problemas que tiene esa sociedad, y muchos otros colegas en Perú, en Nicaragua, en tal, que se están dejando la vida literalmente, en México por supuesto, dejando la vida literalmente por el periodismo y por buscar esos gérmenes. No estoy para nada ni siendo cínico ni generalizando, por supuesto, entendedme bien. Digo que tenemos un problema intelectual, que no nos gusta pensar sobre nuestra propia condición y que cuando pensar sobre nuestra condición nos lleva al límite, ahí se generan los problemas. Pensemos, uno, y dos, las prácticas dependerán de cada lugar y en cada situación. Y sobre todo dependerán de aquello que seamos capaces. No hay nada peor que una utopía que deviene posible. O sea, lo que tenemos que seguir buscando es utopías imposibles. Y en ese proceso de buscar lo imposible vamos avanzando, avanzando, avanzando y construyendo. Evidentemente, todo parte de un proceso. Yo creo que lo más importante es trabajarse a una misma como ser humano para construirse hacia afuera a través de la dinámica profesional que ejerzamos. Vale también para un abogado, para un ingeniero, para no sé, para cualquier persona, no necesariamente tiene que ser periodista. Yo creo que es un proceso de dentro hacia afuera, ¿no? Pensar hacia adentro, expulsar hacia afuera y construir lo que hagamos. ¿Se pueden hacer mapas diferentes? Por supuesto que se pueden hacer mapas diferentes.
¿Se puede hacer una cartografía creativa? Por supuesto que se puede. ¿Podemos asumir los datos que aparentan ser hoy uno de los grandes temas de la información y tal? Perdón, tenía aquí para leeros una idea, que es una reflexión de un filósofo, Eduard Aybar. Dice, esa relación que tienen los periodistas con los datos descansa en una visión naif y neopositivista, tú decías, y él dice, profundamente conservadora y de extrema derecha, que asume la naturaleza de los datos como si fueran entidades neutras, ahistóricas, ateóricas y no construidas, que además son aproblemáticas y que son capaces, los datos, de hablar por sí mismas. Fíjate lo que dice Eduard Aybar, el filósofo. O sea, por ejemplo, eso, el periodismo de datos. The next big thing, lo que todo el mundo aspira, lo que quiere Google, lo que quiere Facebook, data mining. O sea, aprovecharse de nuestro trabajo para construir su beneficio para sus accionistas. No para nuestro periodismo, no para nuestras sociedades. Profundamente conservador y de extrema derecha. Entidades, los datos no son entidades neutras, no son entidades ahistóricas, no son entidades no construidas, no son entidades aproblemáticas, no son entidades capaces de hablar por sí mismas, no son entidades automáticas. Los datos son construcciones humanas, tan falsas o no como que yo pueda decir ahora la palabra amor hablando contigo. Una construcción, una retórica, una narrativa. Esos son los datos. Asumir, por ejemplo, los datos y los hechos como periodismo por sí mismo me parece una de las farsas más sorprendentes del siglo XXI relacionada con nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿qué haría yo en una práctica concreta? Desechar los datos como concepto periodístico. ¿Cuál es mi argumento de pensamiento ideológico? Leo a Aybar, leo a los filósofos del data mining, analizo para quién es el beneficio del data mining y resulta que lo que yo publico solo beneficia a Facebook, WhatsApp, Instagram y Google. Perdón, ¿no beneficia a mi sociedad? ¿Beneficia a estos cabrones de San Francisco? Yo esto no lo hago. ¿Sí me explico? O sea, una práctica concreta en un contexto concreto. Sí, no sé si consigo responder un poco a tu pregunta, igual me estoy extendiendo un poco demasiado que me pedía Jordi, pero creo que es un planteamiento crítico muy interesante a desarrollar desde el punto de vista intelectual. ¿Qué significan los datos? ¿A quién benefician los datos? ¿Para quién son los datos? ¿Quién fabrica los datos? ¿Con qué interés fabricaron los datos? ¿Quién va a sacar dinero de esos datos? Sí. Gracias. Muchas gracias, Pere. Hay 8 preguntas aquí anotadas. Bueno, 7 personas después de Gerson. Vamos con Azuma, después Camila y luego Álvaro. Entonces, Azuma. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente. Hola, señor, perdón, Pere. Un gusto. Te saludo desde Paraguay. No me insulte. Es un amor en Paraguay. Me encanta oírte hablar paraguayo, que me encanta cuando voy a Asunción, siempre soy muy feliz. Tengo muy buenos amigos. ¡Ay, qué bueno! Estamos escribiendo en el chat que estamos todos así estamos flipando con toda la exposición y para mí en serio un gusto, un placer de verdad. Y yo te quería hacer una pregunta, en realidad 2 preguntas relacionadas al periodismo Dada. Yo hace años que vengo trabajando un poco en lo que es análisis crítico del discurso. No sé si, Sí. si más o menos conoces a Teun Van Dijk, ya que sos de España. Sí. Bueno, y yo quería saber si el periodismo Dada que vos estás explicando pudo estar inspirado o estar relacionado con el enfoque que tienen los estudios críticos del discurso y más específicamente Teun Van Dijk, que estudia mucho lo que son las noticias, porque él dice, la noticia ya no es un simple hecho noticioso, sino que tiene una carga ideológica valorativa de quien la emite. Y él trabaja mucho el tema de discursos xenófobos, racistas y demás. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿se puede hacer un periodismo Dada a partir de analizar? Porque yo lo que hago, yo tengo un observatorio de noticias de feminicidios, yo lo que hago es analizar a partir de lo que es el enfoque crítico del discurso, todas las noticias, o todo el cuerpo de la noticia que hablan sobre feminicidio. ¿Se puede, a partir del análisis de los hallazgos que yo hago, es una cuestión más metodológica, ¿verdad? Puedo yo desde ese enfoque, o sea, desde esa base metodológica, poder lanzarme a hacer un periodismo Dada con los resultados que yo voy obteniendo de esas investigaciones? Sí, la respuesta a las dos son sí, pero es que además no podrían ser no, porque
Lo que hace Teo ha sido muy importante en mis reflexiones asociadas tal, como también hay unas disciplinas filosóficas que son muy evidentes en mis lecturas, Foucault, Judith Butler, Angela Davis, son lecturas que yo tengo y que manejo y que me interesan y que forman parte de mi acervo de pensamiento, por supuesto que sí. Y a la segunda pregunta yo creo que la respuesta es sí también. De hecho, os quería compartir, no os he compartido la segunda parte de la presentación, os voy a compartir esta parte de acá para que veáis, porque os había preparado algunas presentaciones de lo que puede ser, ¿no? De cómo se puede. Voy a enseñaros un par de cosas recientes que he estado trabajando. Por ejemplo, ¿están viendo? ¿Sí? Sí. Planteamientos para hacer un artículo de opinión diferente, ¿no? Utilizando técnicas y formatos del periodismo Dada. En este caso, yo, a ver si consigo que se amplíe, ok. Yo lo que hago es, ¿cómo resumir esto para presentarlo en mis clases a los alumnos y las alumnas de cómo definir cuáles son las diferencias entre un periodismo y el otro, ¿no? Y en la columna de la derecha veis que el periodismo Gaga significa el siglo XX, es informar, tiene épica, tiene respuestas, tiene afirmación, tiene voluntad singular en mayúsculas, tiene dogmas indiscutibles, son hechos incontrovertibles, trata de coser, es una fábrica, una factoría, una redacción, son formatos, son contarnos, es sólido, es representación, tiene géneros, es especialización funcional, representa el yo-pitalismo, el capitalismo del yo, autoritarismos machistas y el racismo cosmopolita. El racismo cosmopolita es ese de los blancos, ya sabéis, los blancos van por el mundo diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, si se casan con 8 mujeres o juegan al golf por la mañana. Entonces, el periodismo Dada es otra cosa, es el siglo XXI, es entender, es la ética frente a la épica. Fijaros lo que cambia solo una letra. La épica del periodismo Gaga, el periodismo del siglo XX, le cambias la T por la T, le cambias la épica por la ética y el periodismo cambia, cambia radicalmente. Yo ya no busco soldados de la información, machos, bigotones, agresivos, que llegan los primeros a los lugares y hacen la mejor información de fondo porque en directo y en vivo para toda América. Toda esa mierda, eso no vale para nada. O sea, esa ética cambia todo, ¿no? La duda, las verdades en plural y minúsculas, las imaginaciones no esclavizadas, los hechos siempre insuficientes, ese tejer frente al coser, las tejedoras, recordar que en muchos lugares, por ejemplo en México y en Argentina también, la disciplina de la rebelión a través del tejido, de cómo las mujeres denuncian cuestiones a partir de telas tejidas, y ese tejer es fundamental. Los laboratorios, los experimentos, los tests, los artefactos, el contar, la membrana, la simulación, el collage, el remix, la creación modular, el yo que es un igual a nosotros frente al yo-pitalismo, frente al capitalismo del yo, del periodismo Gaga convencional, las complicidades igualitarias frente a los autoritarismos machistas. Tenemos la posibilidad de construir complicidades igualitarias, seamos de 30% de melanina blanca, amarilla, roja o de color helicóptero, da igual, ¿no? Universalidades oblicuas frente al racismo cosmopolita, somos todos universales, pero todos somos oblicuos, nadie mira por encima, nadie mira desde arriba, nadie construye en superioridad, ¿no? Y una idea que a mí me interesa mucho, el hedonismo ético, ¿no? O sea, el tratar de buscar ese placer ético, repito, el cambio de la P por la T, frente al nihilismo cínico, habitual en ese periodismo que se asume a sí mismo, que contó la verdad, pero luego mis compañeros, gente que conozco, que adoro y tal, llega al hotel y se emborracha porque vio a mucha gente pobre morir, tal, y no estoy siendo cínico, simplemente estoy reflexionando sobre eso que sucede, ¿no? Después de escribir tu crónica, te quedas destruido en el hotel y te bebes una botella de ron, ¿no? O sea, ese mundo. Pues esto es un artículo de opinión, o sea, ¿y se puede construir a tu pregunta? Sí, se puede. Y yo os combinaría, chicas, a que lo hicierais, ¿no? O sea, que es importante buscar también otras prácticas y otras formas para comunicar esos procedimientos. Claro que sí. Muchas gracias, Pere. Camila, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Trataré de ser concreta, aunque creo que es imposible. También creo que, bueno, en fin. Lo que iba es que mencionaba sobre el periodismo activista y también mencionó Álvaro, si no me equivoco, sobre las fórmulas.
y lo peligroso que pueden ser las fórmulas incluso si estamos dentro de un periodismo activista. O sea, creo que pueden llegar a ser súper peligrosas. Tratando de crear esta ruptura, terminamos cayendo en otro molde. Y lo digo porque, por ejemplo, en este momento estaba pensando en un paper que estoy haciendo sobre la menstruación, y claro, apenas ya me dijeron, ya tenía una lista de contactos y de ideas de personas que ya conozco y que sé que me van a responder, y que sé que va a ir aliado a lo que yo quiero que se diga, ¿no? Entonces, una es cómo generar esta ruptura cuando se supone que ya estamos generando una ruptura, pero terminamos cayendo en lo mismo. Y la otra es el problema de la estructura, ¿no? O sea, yo como joven estudiante con todas las ganas de generar estas rupturas del periodismo, luego ir y presentar a una editora, a un lugar de financiamiento, a un medio de comunicación que va a decir, no, anclate al modelo y regresa siempre al modelo. Entonces, ¿cómo generar esta ruptura? No con las propias ideas, sino también como con la estructura que controla estas ideas. Gracias, Camila. A ver, sobre la segunda cuestión, que acaba siendo la primera, porque es la que intentaríamos conseguir que nos diera de comer, eso va a ser, y es innegable, va a ser muy complicado. De todas maneras, pensemos que ningún movimiento interesante en cualquiera de las disciplinas del pensamiento humano ha sido sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el periodismo no debería, y evidentemente menos vosotras, que lo estáis sufriendo, las dificultades para entrar en el mercado laboral, las precariedades diversas, los machismos o tal, en fin, todo ese tipo de cuestiones que no tengo por qué explicaros porque por desgracia conocéis mucho mejor que yo, nada va a ser sencillo, o sea, nada va a ser sencillo. Y hay que asumir desde ahorita la idea de que la independencia es costosa en lo profesional, en lo personal y en lo económico. Y si uno quiere ser mainstream, con esto no va a ser posible. Me refiero, tú puedes hacer o ser cineasta y aspirar a dirigir una peli de Marvel, puedes ser cineasta y aspirar a dirigir una peli independiente. Las dos son cine. Evidentemente, no vas a entrar en el estreno con 9.000 salas, vas a entrar en tu ciudad, en Guayaquil, en Quito, con una sala, o con un cineclub, o con un tal, o en un estreno en plataformas. Pero eso mismo que les pasa a nuestros hermanos cineastas y hermanas cineastas, nos pasa a nosotros también. No podemos asumir que vamos a llegar a El País y el grupo Prisa o el grupo Risa, que le llamo yo, nos va a dejar entrar y va a decir, no, esto es maravilloso, o sea, voy a discutir el sistema. Perdón, el grupo Prisa está financiado por un fondo de inversión iraní que no va a discutir el sistema capitalista, o sea que a partir de ahí discutamos otra cosa, pero eso no lo vamos a poder discutir. Y José no me negará que él ha trabajado con ellos las dificultades que existen en trabajar con grandes grupos de comunicación, como Univisión, como Prisa, como tal, que son entidades complejas que se solventan a través de los tratos humanos personales. Ahí es donde sí se puede trabajar. En ese sentido, yo recomiendo, entre comillas, trabajar con los seres humanos que hay dentro de esos grupos, con las posibilidades que existen en las interacciones humanas, más allá de buscar grandes relatos o grandes posibilidades que no van. O sea, no creo decepcionarte, Camila, diciéndote que no van a surgir de esa manera. Y bueno, la primera cuestión que planteabas se me ha olvidado aquí la nota. ¿Cuál era? Perdón. Discúlpame. No te preocupes. Sobre el activismo, cuando tratamos, ya tenemos una fórmula. Voy a compartir rápidamente otra pantalla que tenía previsto para hablar de procesos, ¿no? Yo trabajo con... voy a compartir un momento. Yo trabajo con dos tipos de procesos que sí pueden servir de utilidad. Aquí os lo pongo. Este es uno de ellos que trabaja con la idea de procesos de ideación. O sea, yo tomo las técnicas del design thinking, del pensamiento de diseño y del UX, el UI, que utilizan amigos míos ingenieros, para desarrollar sus formatos narrativos en lo que luego nosotros vemos en apps, en programas, en desarrollos como webs, etc. Yo tomo esa idea y veis un sencillo proceso si le queréis hacer una captura o... Bueno, esto luego lo compartís entre vosotras, entonces tampoco hay ningún problema. Es un método diferente de trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de este tipo de métodos, nunca las historias salen iguales. Aquí no hay un formato. ¿Okay? Hay una manera de trabajar, hay un proceso creativo que se puede compartir y hay un proceso creativo que yo utilizo, por ejemplo,
utilizaba cuando trabajaba hasta hace un mes en la redacción con mi equipo. O sea, yo trabajo de una manera diferente y esa es también una manera diferente de crear cosas, que los procesos a partir de los cuales se trabajan sean diferentes. Otro ejemplo que yo trabajo, os voy a compartir lo que yo me diseñé para preparar esta charla. ¿Ok? Digamos, yo no trabajo escribiendo textos, ¿ok? No trabajo ni con un titular, ni con una sinopsis, ni con un tal. Hay que tener un cierto ordenamiento mental, todo esto se entrena, nadie nace sabiendo nadar, hay que trabajar, hay que escribir, salen mal, luego salen mejor, luego mejor, luego mejor, y al final salen bien. Procesos mentales de cómo construir cosas. Eso lo hacen todas las disciplinas del pensamiento humano, casi menos el periodismo. Y el periodismo, tú llegas a una redacción, a mí me enseñaron, a vosotros os enseñan también, titular, sinopsis, planteamiento, análisis, qué personajes vas a entrevistar, dónde los vas a entrevistar, cuáles son los expertos, dónde están los informes con datos. Y tú dices, pero bueno, no habría que haber pensado todo esto. Este es un ejemplo trucho, digamos, no trucho, pero me ha costado un rato, ayer estuve trabajando en ello, pero pensemos de otra manera para construir otras maneras también. Y esto es simplemente una hoja de papel, como yo me planteo las cosas, pero... y luego no he hablado, fíjate, esta economía digital de la atención está en el centro. Ayer estaba en el centro, pero hoy no hemos hablado de eso. O sea, y luego otras cosas que por ahí hemos hablado mucho, ¿no? La dimensión política, hemos hablado mucho hoy de eso, pero bueno, que luego el pensamiento humano va a lugares no preestablecidos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Si metemos el pensamiento en formatos y metemos el activismo en formatos, lo estamos jodiendo. Yo tenía un profesor de cine, Joaquín Jordà, que era un gran cineasta además, documental, que decía que en el momento en que el cine entra en los museos de arte contemporáneo, el cine está jodido. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? En el momento en que un proceso de activismo creativo aplicado al periodismo entra en la sistematización del, yo qué sé, Google News Initiative, estamos jodidos. Gracias, Pere, gracias, Cami, por la pregunta. Álvaro. Hola, ¿cómo estás, Pere? Muchas gracias. Bueno, como dicen todos, estamos volando alto. De verdad es impresionante muchas cosas. A mí me hiciste reflexionar sobre algo que yo me preguntaba, pero quizás no tan concretamente, algo que yo siempre me planteaba, ¿no? Lo que yo hago es ahora, actualmente trabajo como periodista fact-checker, o sea, hago fact-checking en una verificadora. Em, y algo que siempre me ha costado asumir en ese papel es decir qué es verdad, ¿no? Y qué es falso, que es como que una categorías que más utilizamos, ¿no? Esto es falso, esto es verdad. ¿Y qué es verdad, no? O sea, realmente, ¿qué es verdad? Porque yo también muchas veces me he dado cuenta que cuando hago una verificación, entran en juego muchos de mis sesgos, ¿no? O sea, como persona, de mi posición política y demás. Y esto que dices es bastante cierto, ¿no? Muchas veces llegan financiamientos, Google Initiatives y una serie de programas para capacitarnos, pero al final y al cabo somos toda una red, la IFSN, International Fact Checking Network, verificando lo mismo y diciendo lo mismo, ¿no? O sea, somos una red diciendo que algo es verdad o que algo es falso, internacional. Y nunca nos cuestionamos esto que dices, ¿no? ¿De dónde vienen los datos? ¿De dónde viene esto que yo estoy utilizando, al igual que estas otras verificadoras para decir, ¿no? Pero también me conflictúa porque estamos en un contexto en el que la desinformación es muy peligrosa. O sea, alguien que decide no vacunarse o alguien que decide no asistir al médico por desinformación puede perder la vida. Entonces, mi pregunta es, ¿contra qué vale la pena luchar, no? ¿Contra qué y qué no hay que cuestionar? O sea, yo realmente yo no me puedo poner el papel de cuestionar a la OMS o a EMA o a FDA, quizás en ese momento, pero sí otras cosas, ¿no? Entonces, esa creo que sería la pregunta. Álvaro, gracias. Yo creo que el punto clave aquí no es el fact-chequeo o no, la verificación o no, que yo creo que es un elemento que bueno, pues tiene sentido en determinados campos, para determinados ámbitos y en determinados contextos y situaciones. A mí lo que me llama la atención es del privilegio de un cierto tipo de mirada sobre la construcción de la realidad, ¿no? Dice el cineasta norteamericano, gran cineasta político Robert Kramer,
que la realidad es una construcción política. Es una frase atrevida, la realidad es una construcción política. Ostras. Y luego dice, el poder consiste básicamente en definir lo que es real. El poder consiste básicamente en definir lo que es real. Yo creo que si los constreñimientos de fact-chequeo, de verificación, tienen que ver con cuestionar al poder en cualquiera de sus formas, a mí me parecen relevantes. Asumiendo que eso que tú hablas de la verdad es una cuestión extraordinariamente compleja y que posiblemente, no me voy a poner nietzscheano, de la verdad es un ejército de metonimias y metáforas falsas, bla, bla, bla. No. Yo creo que sí hay hechos y sí hay hechos fácticos. David Bowie está muerto, ¿ok? Es un hecho incontrovertible. Ghana es un país de África, es un hecho incontrovertible. El Salvador tiene una capital que se llama San Salvador, es un hecho incontrovertible. No depende de la mirada de él. Ahora bien, 19 pases bien dados, la selección mexicana jugó bien. Eso no es un hecho incontrovertible, ¿sí? Porque 19 pases bien dados, 3 chuts a gol, 4 paradas del portero, 6 disparos al palo, esos datos no de ninguna manera representan que el fútbol de la selección mexicana fue bueno. Son datos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vemos la diferencia? Y en ese concepto, en ese manejo de verdades, yo creo que sí hay un trabajo que podemos y debemos hacer, sin ninguna duda, desde también, como tú has planteado, de una manera muy honesta y muy rigurosa, y yo estoy perfectamente de acuerdo con eso, todos tenemos sesgos políticos, todos tenemos sesgos ideológicos. Si seguro que está aquí el director o la directora de Google's News Initiative, pues me discutiría con él o con ella, ningún problema. Y para mí son conservadores de extrema derecha desde la disciplina de lo que los filósofos más contemporáneos están llamando la ideología San Francisco, ¿no? Nada que ver con algunas de las peores ideologías de la historia de la humanidad. Solo faltan campos de exterminio, pero eso aún no ha llegado en este universo 1984. Revitalizado, digamos, por estos, me guardo el adjetivo. Ser honestos a la hora de plantear cuál es nuestra relación con esos datos, de dónde los sacamos, cómo los construimos, cómo los cocinamos, una cosa que hacéis todos, que hacemos todos los periodistas, para que la historia nos quede más aseada, más adecuada, más tal. Aquello que nos ha financiado, aquello que nos paga, aquello que nos dice cómo tenemos que construirla. Y estamos realmente construyendo mejores sociedades con ello, diciendo la verdad a nuestros lectoespectadores de cómo cocinamos nuestros datos y asumiendo con ellos que son inteligentes, son capaces, son cultos para poderlos manejar en función de sus criterios y sus intereses. Fíjate, ¿alguien sería capaz de hacerle fact-checking al libro más importante de la historia de la humanidad occidental, que es la Biblia? Bueno, os reiríais la cantidad de estupideces que han conformado a los seres humanos durante los últimos 3000 años. O sea, una sarta de mentiras, estupideces y tonterías que aún hoy nos construyen, ¿sí? Que aún hoy nos deforman, que aún hoy dan. Y nadie se atreve a hacer fact-checking a la religión, por ejemplo. Nadie se le atrevería en un medio de comunicación en Israel a hacer fact-checking al Talmud, que es una sarta de estupideces de altísimo nivel. Independientemente de mi creencia o no en Jehová, el Génesis es una novela, pero vamos, trucha de mala que es, o sea, en fin, un desastre. Y eso hay mucha gente que lo considera la verdad suprema a partir de la cual dirige los destinos de su vida. ¿Cómo vamos a luchar contra ese hecho? Bueno, pues conviviremos con aquellos que consideren que hay un ser superior que define los destinos y que mi muerte ya está escrita. Ahora viene un rayo y me mata aquí en Hermosillo, en Sonora. Y Dios me ha visto hablar mal de él. En fin, honestidad, criterio, respeto, rigor, lo mismo que hacemos en todo el periodismo que tratamos de hacer. Los datos no son más ni mejores que cualquier otra cuestión. No. Adelante con ello. Muchas gracias, Pere. Muy interesante la pregunta, Álvaro. Vamos con Juliet, luego Lilia. Hola, bueno, yo iba a hacer básicamente la misma pregunta de Álvaro, pero bueno, ya un poco sobre cómo navegar, ¿no? Y cómo hacer periodismo en esta época en la que parece que la verdad, bueno, ya no tenemos el monopolio de la verdad, si es que alguna vez los periodistas lo llegaron a tener. Pero, Pere, me gustaría saber
¿qué consideras tú, qué medios o qué autores consideras que están haciendo un buen periodismo dada en este momento que pudiesen servirnos como referencia para desafiar todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora? Disculpa, os estaba poniendo que habéis pedido libros de referencia por ahí, os voy a poner algunos, intentaré teneros las referencias. Si podéis evitar comprarlos al señor Bezos para que se pague sus viajes espaciales, mejor. Entiendo que en algunos lugares va a ser complicado no trabajar pagándole el queroseno de los cohetes al señor Bezos, pero bueno, ahora os pondré algunas referencias y tal. A ver, yo no veo que haya muchos medios haciendo periodismo dada, porque es una cosa, yo llevo pensando esto unos cuantos años y tampoco he tenido la capacidad aún, por ejemplo, estoy acabándolo ahora, saldrá en noviembre y tal, de ponerlo, por ejemplo, en un libro, en un formato, de desarrollar este tipo de narrativas más relacionadas con conferencias, con compartir ideas y planteamientos así, de esta manera rupturista, ¿no? de ir por otros caminos. Pero yo creo fundamentalmente que en esas potencialidades que hay, la web, por ejemplo, es un magnífico lugar para plantear este tipo de cuestiones, ¿no? Yo tengo una web donde hago mis cosas, os la voy a poner aquí, Hot Glue, que es una web donde puedes recortar y pegar cosas digitales, tomarlas de cualquier lugar, cortar un vídeo del YouTube y echarlo encima, trabajar con textos. Es una locura maravillosa, ¿no? Que discute las lógicas de construcción misma de la realidad, ¿no? Ir a buscarla es muy divertida, muy fácil de usar, muy intuitiva, y ahí se pueden crear grandísimas piezas de periodismo dada en un formato digital. A mí me gusta el analógico y yo lo hago estas cosas. Voy a compartiros pantalla un momento para que veáis algunas de las cosas de mis trabajos. O sea, ¿vale? Sí veis, ¿no? Okay. Sí, perfecto. Vale. Desarrollo artículos de opinión, ensayos de fondo. Esto, por ejemplo, es una entrevista con un fotógrafo que me gusta mucho, Martin Parr, fotógrafo británico, que habla de la hipocresía del fotodocumentalismo y del fotoperiodismo. Me reí mucho con él, es muy divertido, de cómo golpea durísimo a sus compañeros comprometidos con la fotografía documental. Mis crónicas, mis entrevistas diferentes, o sea, trato de entrevistar pues, de maneras diferentes. Pues el señor Sadomura, no sé, es como intentar trabajar con otras formas, los conceptos, las ideas. Luego estas cosas, además, yo les veo muchas potencialidades, por ejemplo, incluso utilizando a nuestro favor las herramientas de Instagram y de todas estas cosas así que aparentemente pueden ser cool, ¿no? Pues esto es una entrevista con esta señora y, bueno, en fin, en Japón y tal. Cosas más relacionadas con opinión, antes hablábamos de la verdad, pues ¿qué es la verdad? Ese misterio en el mundo, ¿no? Quiero decir con esto que las prácticas y las narrativas están por hacer y que, bueno, básicamente lo que tenemos que pensar es contra el cinismo y contra la desesperación, ¿no? O sea, el cinismo al que nos lleva a pensar que nada se puede hacer y la desesperación a la que nos lleva la urgencia, la precariedad, las dificultades, el dolor, las inseguridades, bueno, todo lo que nos sucede, ¿no? Pero, ¿dónde se han publicado? Pregunta, yo he publicado algunas en Altair Magazine. Yo ahí me he aprovechado de que era el medio que dirigía y la única cosa buena que tiene dirigir es que al final, el último final cut lo puedes decidir tú, ¿no? Es de las pocas cosas buenas que tiene, aparte de las peleas con los compañeros y las compañeras. Pero no, estamos construyendo, o sea, no hay un proceso claro. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en la universidad, en las clases lo utilizo mucho para que gente de vuestra edad, de vuestro entorno, piense de otras maneras, analice de otras maneras, discuta las lógicas de la construcción de las narrativas periodísticas de otras maneras, ¿no? O sea, yo doy una parte de mis clases prácticas sobre periodismo intercultural y nuevas narrativas, y en el formato de la universidad, de lo que tengo que dar, me pone que tengo que hablar del jazz como música intercultural. Entonces yo lo que decido, consuetudinariamente con
mi equipo de alumnos y alumnas es, nosotros hablamos de Rosalía, del trap, del reggaetón, de Zetangana, y al trap que le den, pero vamos, o sea, al jazz que le den, porque no nos interesa un carajo. No porque sea mala música ni porque no represente lo intercultural, sino porque es el siglo XX, entonces nosotros tenemos que trabajar con lógicas del siglo XXI, ¿no? Y si a mi gente le interesa Rosalía o Zetangana o J Balvin, pues ¿por qué no estaríamos trabajando con J Balvin? ¿Qué haría que el jazz fuera mejor que J Balvin o que Rosalía? O que, no sé, o sea, no veo ninguna lógica en ese sentido, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Prácticas, desarrollando las prácticas, construimos las prácticas. No hay tampoco gran posibilidad de decir, no, es que esto se hace así. No. Volvemos al punto que planteaba antes Camila, ¿no? Si metemos el periodismo dada en el formato de hacer cajitas, lo estaremos jodiendo. Muchas gracias, Pere. Nos quedan 2 preguntas. Vamos con Lilia y después con Claudio. Hola, ¿qué tal? Hola, Pere. Muchas gracias por todo lo que ya dijiste. Mi pregunta es muy concreta, aunque ya escuché varias veces que dijiste que no hay recetas tal cual, y evidentemente, de hecho, creo que ese es el punto principal. Pues a mí me gustaría saber, más o menos en tu opinión, cómo luchar con la inmediatez, y no me estoy refiriendo a la inmediatez que exigen los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, me dedico o me he dedicado más que nada a la nota del día, entonces la inmediatez es mi pan de cada día. Pero también es complicado en el sentido en que las veces que yo he tratado de no enfocarme en ello, de hacer otro tipo de productos, la gente que me reconoce como periodista o las personas que saben que voy a emitir algún tipo de información también están de alguna forma esperando, tienen esa expectativa y esa presión también de que haya un material informativo. Y por ejemplo, al igual que Azuma, pues también me he dedicado mucho al feminicidio en los últimos años. E incluso familiares de víctimas tienen esa urgencia, ¿no? Que yo entiendo que responde a otro tipo de situaciones, en el sentido de que a veces pues no cuentan con apoyo del Estado y lo que buscan es justicia, ¿no? Y por eso tienen cierta urgencia, y en ese sentido sí lo entiendo. Pero pues, por ejemplo, de parte de otro tipo de lectores o lectoras, ¿cómo luchar con esa inmediatez cuando no es un caso de urgencia, no es necesaria, digamos? E incluso pues lo que me ha pasado es que esperan mis notas, que tienen cierto análisis, que tienen tal vez otro enfoque, otro punto de vista u otro formato, y solo sirven como para que contrasten, ¿no? Esa parte, pero la verdad es que a mí me gustaría trabajar en otro tipo de contraste y me es complicado luchar con la inmediatez, entonces solo me gustaría conocer tu punto de vista sobre eso. Gracias. Yo creo que no es un problema trabajar con la inmediatez, sino otorgarle a la inmediatez el valor que tiene, que es un valor menor o utilitarista, si quieres. Pues evidentemente, si tú trabajas con madres buscadoras y y ellas necesitan tu ayuda para buscar a sus hijos, para buscar a sus maridos, a sus hermanos, lo que sea, y estás ayudando en un proceso periodístico concreto, desvelando una fuente, planteando algún informe o alguna idea concreta de por qué el gobierno no les ayuda, que necesitan palas, que necesitan un Land Rover, que necesitan un Jeep, lo que sea, evidentemente la inmediatez deviene utilitarista y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo a través de un tweet, a través de Instagram, a través de las redes, a través de tal, siendo lo que yo llamo un tubo. O sea, las periodistas nos convertimos en tubos a partir de los cuales la necesidad de los otros saca agua a otro lugar, ¿sí? Tú tienes una mamá buscadora que necesita tu ayuda, tú le publicas una nota, a ella le viene bien porque el gobierno de Sinaloa le va a pagar unas palas para poder excavar en el desierto y buscar a su hermano. Perfecto, ahí te conviertes en un tubo. Otra cosa que para mí sí va contra la inmediatez es cuando somos filtros. Cuando somos filtros y aplicamos una serie de filtros que tienen que ver también con la construcción de nuestro trabajo. Ahí yo lo que reclamo es que el agua aparece, como decís en México, ¿no? Purificada, ¿no? Filtrada. Y tiene una serie de filtros que tienen que ver con tu ideología, con tu contexto, con tus necesidades y con tus narrativas. Yo creo que hay que manejar ese tubo y ese filtro para poder ser 2 tipos de periodistas. Y hay momentos en los que no vamos a poder aplicar las técnicas del periodismo gaga, una necesidad urgente, súper rápida. La mamá necesita palas para excavar, vamos a echarle una mano. No veo ningún problema en ello. Nos convertimos en un bien utilitarista. Otra cosa diferente es analizar por qué, en fin, me guardo el adjetivo de nuevo, el gobierno de la República, de los estados mexicanos, no ayuda como Estado a que las mamás consigan desexcavar a sus muertos. Carajo, ese es otro tema. Eso es otro tema que exige tiempo, que exige trabajo, que exige información, que exige rigor, que exige fuentes, que exige informes para denunciar la situación
que antes, hoy, ayer y mañana, nadie ayuda a las mamás a sacar a sus víctimas del suelo, ¿no? Y antes de la 4T estaban los otros sinvergüenzas y ahora están los otros y nadie ayuda a las mamás. Ese es otro tipo de trabajo, ¿sí? Vemos tubo y filtro. Ser tubo para determinadas situaciones, pasa el agua y sale por nosotros, pasa, sí, y sale porque necesitamos agua. Filtro para otras cuestiones más elevadas, más importantes, más tal, o igualmente importantes, pero menos urgentes y menos relacionadas con el día a día. ¿Sí conseguí explicarme? Muchas gracias, Pere, muchas gracias por la pregunta, Lilia. Y vamos cerrando. Claudio, desde Chile, por favor. Hola, Pere. Muchas gracias por todo lo que ya has comentado. Ha sido mucha reflexión y mucha inspiración. Te quería partir la pregunta con una reflexión que tuve, en donde hace unos días me encontré con una definición y una comparación sobre lo que era el concepto de filosofía, desde como la raíz etimológica de la palabra, en donde filosofía viene como filosofía, amor a la sabiduría, de alguna manera, versus el concepto de filonaikia o filoniquea, en donde como filonaikia es el amor por la victoria. Entonces me topé con esto y las conexiones que hacían era que justamente como el periodismo gaga vendría a representar un poco la filonaikia en vez de la filosofía, porque lo que está en cuestión es como la inmediatez, la victoria, el querer ganar, el querer como tener esta verdad en vez de cultivar el amor por la pasión, la exploración, la sabiduría y como la filosofía. Entonces venía pensando toda esta sesión con este input y me pienso mucho como en este concepto de victoria y quiénes son las personas que están detrás, como por ejemplo los servidores digitales que mencionas, como Google, Amazon, comprar los libros para que este loco se vaya a Marte, o crear estas noticias para como crear el mismo poder, básicamente. Entonces, vengo hace un tiempo, ya como hace 6 meses, trabajando en un proyecto que se llama Dream Machine, que es un laboratorio digital en donde trabajamos con aplicaciones, comunidades y políticas descentralizadas. A través, estamos utilizando como las herramientas, perdón, las tecnologías de descentralización, así le ponemos nosotros, que son blockchain, que es todo este mundillo que está detrás de las criptomonedas, que son los NFTs, en donde el concepto que al menos yo lo que he explorado y lo que he concluido es que el objetivo final no es ganar. O sea, existe todo este mundo donde sí se quiere ganar plata y uno quiere como agrandar el bolsillo, pero existe como todo este universo paralelo en donde no es el Nikeia lo que está detrás, sino que es como la Sofía. Y esto es lo que genera, de alguna manera, pienso yo, y es lo que he estado explorando, estas tecnologías de descentralización. Entonces, son 2 preguntas. Una, si es que tú has explorado por tu cuenta estas tecnologías. No sé si tú conoces como lo que son los NFTs, porque ahora que te preguntaban como dónde tú publicas y dónde estáis como mostrando tus trabajos, yo pienso al tiro como todo lo que está haciendo Pere y todo lo que nos muestras, como cada una de las diapositivas es un NFT que se puede mintear en todas estas como galerías digitales que van hacia allá, hacia la Sofía, no hacia la Nikeia. Entonces, te quería preguntar si tú lo conoces. Y de otra manera, y la segunda como subpregunta era en este concepto de la comunidad, donde cómo tú ves el valor de la comunidad en el periodismo, considerando como todas estas subcapas y más bien las capas principales en donde la intención primera quizá es la victoria del individuo, de Bezos yéndose a Marte. Entonces, esas son como las 2 preguntas, comunidad y lo de las tecnologías descentralizadas. Y eso, y viene a raíz porque justo en la colaboración, estamos en la última investigación de la generación y existe una colaboración probable que mezcla estas tecnologías con el tema de la investigación, entonces ahí para también tener tu input en relación a eso. Muchas gracias. Sí conozco y hemos estado explorando. Yo tengo un colectivo con otros amigos, con Jorge Carrión, con Pati Godoy, con Omar Rincón en Colombia y Jorge, que está en Barcelona, que nos llamamos Curarnos, y hemos estado, por ejemplo, explorando las posibilidades de construir una revista cultural a través de WhatsApp. Pero no una revista que utilice un PDF y se envía un link y se descarga, etcétera, sino construir un medio específico a través de una plataforma en la que nos dábamos cuenta en que todo el mundo se estaba informando, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías cambiaban, ¿no? Y cómo las nuevas tecnologías cambiaban el hecho de que mi mamá, como supongo que todas las mamás del planeta, se informan por redes de comunicación
que no tienen absolutamente nada que ver con los medios de comunicación convencionales, que son las redes de sus amigas, las redes de sus amigos, donde se intercambian noticias más o menos falsas, más o menos reales, más o menos tal, de lo que se supone que es el mundo y lo que se supone que está sucediendo. Al darnos cuenta de eso, nosotros creamos Curarnos como una plataforma intuitiva que, aprovechando algunos de los resquicios legales que tiene la plataforma de Facebook, WhatsApp, intentamos desarrollar qué pasaría si la potencial viralidad que tiene WhatsApp fuera utilizada para viralizar un contenido de una revista cultural. Me refiero, más allá de las listas de difusión, se pueden construir listas de envíos a través de tus teléfonos. Y utilizando una actividad que podríamos definir como alegal, y aquí el prefijo es fundamental, alegal, puedes utilizar algunas herramientas de bloqueo y algunos desarrollos prácticos para microhackear WhatsApp y enviar muchos archivos a la vez. ¿Ok? Eso estuvo bien y funcionó durante 3 números hasta que llegamos a un número de 5.000 teléfonos. Estábamos enviando nuestra revista ya a 5.000 teléfonos. Y sin saber lo que luego esos teléfonos estaban haciendo con lo que nosotros enviábamos. Enviábamos una sección de cultura, una sección de arte, una pieza de texto pequeñito solo para WhatsApp, o sea, que se metía dentro del texto antes de que salga el leer más, estuvimos explorando la plataforma, y un audio podcast al que le dabas play y escuchabas a alguien que te contaba una historia, ¿no? Todo fue bien hasta que los cabrones esos de Facebook y de WhatsApp se dieron cuenta de que estábamos ya sobrepasando los 5.000 teléfonos de envío. Nos cortaron el teléfono, también era una cosa alegal, porque habíamos comprado un teléfono digital en los Estados Unidos, un número de teléfono digital en los Estados Unidos. Todo este rollo, ¿para qué contaros? Normalmente, todas las plataformas tecnológicas, al menos las que hemos estado explorando, tienen sus agujeros y tienen sus límites. Evidentemente se pueden explorar y joder, pero llega un punto donde su control es tan grande sobre gran parte de las actividades que hacemos que al final siempre nos pilla. Si no quieres entrar en actividades ilegales como Dark Web o Deep Web o algunas de las cuestiones más complejas, siempre acabas dependiendo de un servidor AWS, que son de Amazon, que están todos en Rusia, y como en Rusia no hay legalidad posible, da igual que sea NTF, da igual que sea blockchain, al final los servidores son de Amazon. Al final de todo, al final de la cadena, ni siquiera, ahora estamos en México, ni siquiera Telcel, amigo Telcel, es propietario de la red. Al final, los servidores de la red son propiedad del señor Bezos. Son los más rápidos, son los mejores, son los más estables, son los más potentes, son los más todo. Y todos, by the way, están en Rusia. Ni siquiera están en Seattle, ni siquiera están en San Francisco, que es una situación también bastante curiosa, ¿no?, de cómo funciona todo esto. Todo esto para decir que al final siempre nos encontramos constreñidos en unos límites que casi nunca fijamos nosotros. Y yo creo que hasta donde podamos, nosotros hicimos 3 números de Curarnos. Ahora estamos trabajando con la posibilidad de intentar pactar con ellos, son unos, me guardo el adjetivo, para intentar que nos dejen ser, que nos dejen participar, que nos dejen estar, asumiendo que mientras no podamos construir una red alternativa de la fuerza que tiene WhatsApp, en el caso de tal, o podamos trabajar con Telegram, que tiene otras dificultades asociadas, no vamos a poder llegar a determinadas maneras de viralizar nuestros contenidos. Si me explico un poco con la idea de, hay dificultades que son objetivas, que son factuales, contra las que no podemos luchar. También hay dificultades que son factuales, no podemos publicar en el New York Times, no podemos publicar en el Asahi Shimbun, el periódico más leído del planeta, en Tokio. Bueno, pues porque no escribimos en japonés. ¿Me explico? O sea, hay limitantes, siempre hay factores limitantes. Y yo creo que hay que trabajar con esos límites para tratar de expandirlos lo máximo posible. ¿Veis esta sensación de expandir los límites? Y tratar de colar, en la medida de lo que podamos, nuestras actividades casi, utilizando el panorama que tenemos ahora, casi como virus del sistema. O sea, podemos colonizarles las células a ellos, a Amazon, a tal, muy pequeñas, o sea, solo la uña del dedo meñique de uno de los pies, colonizarle un poquito y meterle un virus en la uña, pero difícilmente vamos a poder llegar más allá, si es que seguimos trabajando de la misma manera. De todas maneras, sí que creo que, otra vez volviendo a la intelectualidad y a la parte política de nuestro trabajo,
es fundamental trabajar en esas dinámicas y razonablemente contra ellos o contradecirles en sus lógicas, porque no olvidemos, la tecnología es machista, la tecnología es binaria, es ceros y unos. A mí me sorprende, algunas de mis amigas feministas queer y tal, me hablan de no sé qué y tal. Digo, chicas, con ellas hablo así, chiques, al final trabajamos con ceros y unos, que es lo más binario de la historia del mundo mundial. 0, 1, macho, hembra. ¿Sí me explico? O sea, es como todas las contradicciones y las paradojas en las que nos movemos en el mundo de hoy, ¿no? Pues, bueno, pues ellos traten de utilizar esa idea y ahí trabajan dándole duro y dándole duro para ser lo menos binario posible dentro de un universo súper mega binario, ¿sí? Que es como la mega paradoja total. O sea, vamos a trabajar por lo trans en un universo que es puramente macho alfa y hembra. Bueno, tenemos que trabajar y vivir con esas contradicciones. Muchas gracias, Pere. Muchas gracias a todas las personas que preguntaron, a todas las personas que están aquí conectadas. Yo quería compartirles esto. Es un libro físico en papel, ya sé que no están de moda ahora, son unos artefactos tecnológicos del pasado y tal. Pensar que esto lleva 500 años con nosotros y aún no ha sido superado. Algo bueno tendrán los libros y el papel, aparte de que huelen a tinta y es divertido. Este es un libro maravilloso, se llama The Art Thinking, y es un trabajo está editado por Paidós en España, en México y en Argentina. O sea, yo lo he visto en esos 3 lugares. Evidentemente se puede conseguir a través del señor de los cohetes espaciales. Y bueno, yo os lo recomiendo mucho que lo leáis. Sobre todo, además, porque incorpora reflexiones de las pensadoras también que os hablaba antes, de Silvia Federici, de Rita Segato, de Marina Garcés, de Judith Butler también, que son pensadoras que para mí en los últimos 10 años han constituido unos factores de pensamiento y de reflexión muy potentes, más allá de la idea cliché, tópica y convencional que podemos tener sobre el pensamiento feminista, el pensamiento queer y tal, que no es para nada lo que nos dicen los medios de nuestros amigos conservadores de extrema derecha. Paidós Educación, Art Thinking, es de María Escaso y Clara Mejías. Y además es un libro muy entretenido, muy divertido, con muchos ejemplos para construir procesos de pensamiento. Luego, una cosa que ya se puede conseguir online y también en Colombia se puede conseguir, que es una cosa que hicimos el año pasado durante la pandemia con Omar Rincón y Patti Godoy, que se llama El mejor periodismo está por venir, y que son reflexiones de periodistas a los que admiramos muchísimo: Juan Villoro, María Terronderos, Marcela Turati, Martín Caparrós, Cristian Alarcón, Juanita León, Mariana Santos, Mónica González, Patti Godoy, Daniela Arrea en México, Omar Rincón y María Jesús Espinosa de los Monteros en España, ¿no? Es un libro también muy fácil de leer, con muchos tips, con muchas ideas, y que os recomiendo mucho para pensar eso. Y luego os quería enseñar, algunos habéis pedido que os lo comparta, me encantaría poderos enviar esto, que es cómo está hecho lo que ayer preparé para enseñaros hoy, ¿no? Que es como, bueno, es el papel, ¿no? O sea, tiene stickers y tiene todas estas mamadas que hago yo. Y bueno, pues me refiero, me encantaría poderoslo enviar, pero estoy acabándolo ahora el libro, que va a salir en un rato. Yo, si Jordi no tiene inconveniente, yo os lo paso para que os lo comparta. Os pido que lo gestionéis con cariño, sé que lo haréis, pero sobre todo porque mi editor no sabe que os lo estoy enseñando. Entonces, a ver, podemos discutir el sistema hasta cierto punto. O sea, no me jodáis la publicación del libro, porfa. Compartirlo entre vosotros y tal, porque si no, luego creo que los editores siguen viviendo de intentar vender libros, pobrecitos, y si va a intentar venderlo y vosotros ya lo tenéis, pues va a ser un poco contradictorio, ¿no? O sea, digamos, discutimos el sistema neoliberal de asesinos capitalistas, pero entre nosotras, ¿vale? O sea, no... Muy bien. ¿Y qué más os quería compartir? Pues nada, eso, que es un honor, que es un placer, que es una maravilla estar con vosotros y que me siento muy honrado de que me queráis escuchar. Y pues nada, que aquí estamos para lo que haga falta. Muchas gracias, Pere.
Yo quiero hacer una confesión, pero que creo que da cuenta de pues, el tipo de relaciones que se pueden establecer en términos de un debate respetuoso con Pere. Me acuerdo, o sea, Pere ahora mencionó este libro, ¿no? El mejor periodismo está por venir. Y yo me acuerdo en una madrugada en plena pandemia mandarle un correo Me crítico. despertaste, cabrón. ¿Qué? Que me despertaste. Sí, me acuerdo, o sea, era mi madrugada y era la mañana de Pere en Cataluña. Y a partir de ahí me acuerdo que tuvimos un intercambio de muchas ideas, digamos, alrededor de ciertos planteamientos críticos que yo hacía, y Pere también, pues, de manera muy firme, pues también planteándome sus ideas, ¿no? Pero al final, esa forma de discutir enriquece y ayuda a ampliar horizontes mentales. Entonces, como lo decía al inicio y como lo decía también en el correo sobre esta sesión, a mí me parece que Pérez es una de las personas, una de las cabezas más creativas, pero que también te da la oportunidad de cuestionarnos, pues un montón de ideas preconcebidas que tenemos y que es muy rico el debate en sí mismo. No solamente es debatir con un sentido utilitario, pragmático, sino que el debate mismo es importante en nuestra profesión y en nuestra generación. Dicho eso, te quiero, a ver si lo alcanza a ver, Pere, algo que acaban de crear las personas de la quinta generación. Pues esta es la última sesión de esta generación. Me gustaría que por favor pudieran todos poner su cámara para tomarnos una fotito. Les pediría si pueden dejar de utilizar el chat de Zoom, porque cada vez que lo utilizan aparece un pop-up que me va a dificultar tomar la fotito. Entonces, si de pura casualidad, Astrid, Alicia, Laura y Gerson pueden poner, Astrid Morales, pueden poner su cámara, este es el momento. Pongan su mejor sonrisa. Digan Perismo Dada. 1, 2, 3. Y una más, un segundo, para que salgan Claudio, Quetzali, Federico, Lucía, Milena, Bárbara. Otra vez, una, sonrían todos, todas. 1, 2, 3. Fantástico. Muchas gracias, Pere. Muy lindo también tener aquí la presencia de José Luis y de Ruth, dos personas que también admiramos muchísimo. Y esperen, chicos, chicas, un correo. No sé si me dé tiempo mandarlo hoy, si no, les llegará mañana. Pero ha sido un tremendo gusto compartir estos sábados con ustedes. Todavía nos falta Pedidos Latam, las personas que están participando en ese proyecto. Y vamos a seguir en contacto. Ese grupo en WhatsApp queda abierto por siempre. Y pues voy a detener aquí la grabación.